Bueno, pues bienvenido y bienvenida a todas. Muchas gracias por estar aquí, en especial a la gente que viene de muy lejos, ¿vale? Hay gente de muy lejos, de Coruña, de Santander, de Barcelona, de Madrid, de Zaragoza, a la gente de Terrassa y, bueno, y de toda Andalucía. Y para nosotros, pues una alegría estar aquí, ver cumplido una idea que nos rondó por la cabeza un día y que planteamos a la Asamblea de Ganemos Jerez, que aprobó su elaboración, su lanzamiento y su financiación. Y a partir de ahí invitamos a las compañeras de Ganemos Córdoba y de Ahora Málaga y creamos un grupo de trabajo. Y fíjate lo que ha salido, un pedazo de programa, ¿no? A mí me parece un pedazo de programa. Y bueno, con la intención de que hagamos un espacio de aprendizaje colectivo y un espacio también de encuentro personal y bueno, y de coloquio también y de diálogo con los colectivos sociales y las agrupaciones municipalistas para afrontar todo lo que nos queda por delante. Vamos a comenzar haciendo un balance sobre el ciclo institucional desde los ayuntamientos y desde los movimientos sociales. Para eso vamos a contar con Natalia Balseiro, de Marea Atlántica, de La Coruña, asesora del área de participación e innovación democrática y mediadora cultural, ¿no? También tenemos a su lado a José Manuel Pedrosa, alcalde pedáneo de Fuentecarreteros, de Córdoba, y de la agrupación municipalista El Olivo Independiente. Bienvenido. También a su lado tenemos a Armando Cuenca, que es concejal, bueno, era concejal, sigue siendo concejal, sí, es verdad, lo que no es delegado, eso es. De Pamplona, de Iruña de Pamplona y de la agrupación municipalista Aranzadi. Bueno, pues fíjate, desde Pamplona. También tenemos a Ana Jiménez, que es activista y de movimientos autónomos diversos, ¿no? Ecotono, y también trabaja en el Topo Tabernario, el periódico. Y bueno, pues bienvenida y encantada de que te hayas prestado a este diálogo. También tenemos a Pastora Filigrana, bueno, que creo que su presentación sobra, puesto que muchas la conocemos, feminista, abogada y dedicada a los derechos humanos. Gracias también por venir y por tu labor. Bueno, y Juan, nuestro Juan, de Málaga Ahora, y bueno, va a hablar un poco del balance que hacemos desde las candidaturas organizadoras de este evento, ¿vale? Y bueno, gracias también por tu esfuerzo en estar aquí. Y vamos a intentar también tener un contacto a través de Skype con Jaime Palomera, del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Barcelona, que no sé si podrá ser. Manje, tú me avisas si podemos contactar con él, ¿no? Vale, si podemos contactar me lo dice. Vale, pues comenzamos. La idea es 10 minutos de intervención cada una, aproximadamente, y luego ya que entablamos un coloquio entre todas, ¿vale? Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de estar aquí, pero también estoy un poco desubicada, porque hablábamos ahora con el compañero de Zaragoza, que yo creo que uno de los efectos del ciclo ha sido que, por ejemplo, pues, nos hayamos apartado mucho a lo que habíamos venido, porque estamos muy en lo concreto. Entonces, yo voy a repasar algunas cosas porque a mí me hace falta repasarlas y no sé si a vosotros hace falta, pero creo que lo voy a hacer también por mí. Nosotros hemos tenido una semana bastante dura en Coruña y bueno, vengo así como un poco intensa, así que me vais a perdonar.
Yo creo que una de nuestras grandes virtudes en Marea Atlántica es que somos muy diversos, somos muy distintos y somos muy creativos. No solo ha sido importante lo que veníamos a hacer, sino que creo que una de las grandes diferencias y por las que nosotras peleamos cada día es cómo lo hacemos, ¿no? Cómo hacemos las cosas también. Y hemos ido salvando todos los grandes escollos a los que nos hemos ido enfrentando porque nos queremos un montón y por el tipo de gente que somos, ¿no? Creo que es una de las cosas de las que tenemos que estar muy orgullosas, del fondo humano que tenemos en los grupos políticos. Estamos aquí porque la gente nos puso a gobernar y muchos días dudamos, yo dudo muchos días y bueno, pues esta semana que ha sido dura y difícil, bueno, pues te haces muchas preguntas, ¿no? De si realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer, si lo estamos haciendo bien y ahí pues casi vas al lugar de hacemos lo que podemos, ¿no? Luego os voy a poner un ejemplo concreto que quería compartir con vosotros sobre las formas en las que hemos afrontado algunos de los grandes retos políticos de este ciclo. Bueno, nosotros hemos puesto como Marea Atlántica varios retos sociales en nuestro programa de gobierno, algunos los hemos conseguido y otros no. Os voy a citar algunos que creo que son relevantes. Hemos creado nuevas concejalías de participación ciudadana que nos han permitido estar con la gente muy cerca, escuchar y poderlos involucrar en la política pública de manera directa a través de muchos programas que hemos puesto en marcha. Y también la Concejalía de Igualdad, pero sobre todo lo interesante ha sido dotar esto de presupuestos y de estructura a nivel interno y trabajar con los funcionarios, porque hemos reflexionado mucho sobre esto, que nada sirve hacer programas si estos no son estructurales, si no pasan a la organización, si la gente no se los cree, porque entonces cuando nos vayamos desaparecen. Y lo que tenemos que hacer es que estas políticas continúen y para eso lo tenemos que hacer con la gente que se queda y la tenemos que convencer y la tenemos que involucrar. Por eso decía que es muy importante para nosotros cómo hacemos las cosas y cómo los proyectos han de lanzarse, por un lado, con la calle, con los movimientos sociales y con los agentes de la ciudad, pero también de algo que hablamos muy poco, que es con la gente que está dentro de la administración, que hemos visto que es complejísimo sacar adelante muchos temas, por temas jurídicos, por temas administrativos, y necesitamos a los funcionarios para que resuelvan esos escollos y para que puedan ayudarnos a llevar a cabo las políticas que hemos venido a desarrollar. Algunas de las cosas que hemos sacado adelante, pues la renta social municipal, los locales de baja exigencia para personas sin hogar, la descentralización de los servicios sociales, un plan de acceso al hábitat digno para personas que están en situación muy complicada en la ciudad, programas a flote para situaciones de emergencia social. Hemos retenido mucho y hemos hecho un trabajo muy intenso desde dentro de frenar políticas en temas de urbanismo y de regeneración urbana y en políticas sociales. Eso ha llevado muchísimo tiempo y es un trabajo invisible que no se ha visto y que es muy relevante. Y a la vez establecer criterios a la hora de, bueno, pues desde conceder una licencia urbanística a establecer subvenciones a concurrencia competitiva. Hemos sacado muchos recursos que se estaban dando a través de convenios nominativos a concurrencia competitiva y hemos trabajado mucho en establecer nuevos criterios más justos para todas las personas. Quería ahora, muy breve, responder a algunas de las preguntas que nos han planteado de cosas que creo, intuyo que no hemos hecho muy bien y que podemos hacer mejor. Hablábamos también ahora del siguiente ciclo. Yo creo que es importante que la mayoría de las personas que han estado en la primera parte continúen, porque no ha dado tiempo. 4 años no es suficiente para llevar a cabo un reto tan grande como el que nos hemos puesto delante, sobre todo porque muchos de esos retos pues, requieren de procesos administrativos muy largos. Somos grupos humanos muy competentes, pero creo que no hemos sabido aprovechar nuestro potencial. Creo que hemos trabajado muy poco juntos. Hablo desde dentro, yo hablo desde Marea Atlántica que estamos gobernando. Cada 2 o 3 personas estamos en áreas de gobierno específicas y hemos trabajado cada uno en su área de gobierno. Pero
muchos de nosotros tenemos conocimiento pues, sobre planificación estratégica, otros sobre comunicación pública, otros sobre mediación ciudadana. Es decir, tenemos distintas capacidades transversales que son necesarias en todas las áreas. Creo que eso es algo que hemos desaprovechado y que es un gran potencial de cara a la segunda parte del ciclo. Creo que no debemos de perder tampoco esas cualidades que teníamos al entrar, que son la intuición, en la que yo creo mucho y cada día más, la confianza, y ahí viene también el tema de confiar en nuestros compañeros y confiar también en los funcionarios y sumarlos a este conocimiento que hemos adquirido en la primera parte del ciclo. Uno de los grandes retos políticos que hemos tenido nosotros ha sido el borde litoral. En Coruña hay casi 400.000 metros en el centro de la ciudad que están en juego. Y hemos conseguido, eso es uno de los éxitos que hemos tenido en los últimos días, hemos conseguido finalmente en el Parlamento gallego, en la Diputación, no lo hemos conseguido en el Pleno de la ciudad, un acuerdo político de todos los grupos para exigir al Gobierno pues, que condone la deuda que Coruña tiene con respecto al puerto, igual que se ha hecho con Valencia. Esto ha sido un gran logro político. ¿Por qué? Pues yo creo que ha sido porque se ha hecho un buen trabajo político desde lo local, pero también en la Diputación, también en el ámbito autonómico y en el ámbito estatal, porque hemos trabajado con los movimientos y desde los movimientos, porque lo hemos hecho también dentro de nuestra propia organización, pero también porque ha habido un trabajo técnico. Yo creo que ha habido algunos retos que hemos abordado desde la lucha muy bien, pero no los hemos acompañado de un trabajo técnico. Entonces, cuando ganamos la batalla, miras para el lado y dices, ¿y ahora qué? Y no tengo el trabajo técnico hecho. Es decir, ¿qué hago ahora que he ganado la batalla o que tengo el reto político ahí? Entonces, creo que es muy importante coordinar esto siempre para que cuando realmente estemos con la batalla ganada tengamos la respuesta para empezar a trabajar. Y esto es saberlo comunicar políticamente porque también es un tema complejo que nosotros, me imagino que todos vosotros, no tenemos medios de comunicación afines y creo que debemos de trabajar muchísimo más la comunicación directa. Hemos fallado, o sea, así como en el borde litoral, que ha sido un gran reto, nos ha ido bien porque hemos hecho las cosas de una manera global y sistémica. Ha habido otro gran reto que ha sido recuperar las naves del Metrosidero, que también es una gran finca que está en el centro de la ciudad, que era del Estado, era estatal, pertenecía al Ministerio de Defensa y era un espacio que estaba ocupado. Seguro que muchos de vosotros conocéis este caso, ha sido uno de las cosas más duras que hemos tenido que pasar en este mandato, porque ha habido un desalojo. Y realmente ahí creo que tenemos que aprender a que muchas veces cuando nos encontramos con los movimientos nos parece que ya nos hemos entendido y seguramente no, porque el lenguaje de la administración y donde nosotros estamos ahora es un lugar tan hermético y tan viejo y que permite tan pocas cosas que es muy difícil de entenderlo si no estás dentro. Entonces creo que tenemos que trabajar mucho desde dentro. Entender que encontrarse no quiere decir que nos hayamos comunicado y que nos hayamos entendido. Igual tenemos que dedicar mucho tiempo a buscar un lenguaje común para poder saber lo que nos estamos diciendo y buscar un punto intermedio al que podemos llegar. Y por parte de los movimientos también nosotros hemos tenido el problema de que no nos han reconocido como interlocutores y no se han querido sentar con nosotros, con el gobierno, a dialogar, ¿no? Entonces, en ese sentido, también pienso que es importante pues, que diferenciemos entre que no hemos sido capaces de abordar los retos porque han sido muy grandes y no hemos tenido las herramientas para llevarlo a cabo, pero sí hemos peleado por ello y hacemos lo que podemos con las herramientas y las capacidades que tenemos. Entonces no somos el Partido Popular y entendemos que no se los tiene que tratar igual, ¿no? Creo que por ambas partes hay que moverse y desplazarse para buscar un espacio común de trabajo y dedicarle el tiempo suficiente para poder entendernos y no solo encontrarnos. Y poco más, si quieres, pues ya continúo. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es José Manuel Pedrosa Portero. De profesión, porque a mí me gusta decirlo, soy jornalero. Desde el año 2011 llevo como alcalde de mi pueblo, que se llama Fuentecarretero, y es un pequeño pueblo totalmente rural de 1.200 habitantes. Es una entidad local autónoma enclavada en la comarca del Valle del Guadalquivir, en la provincia de Córdoba. Tenemos la misma figura administrativa que 7 entidades locales que tiene el Ayuntamiento de Jerez y que le está creando a estas elas bastantes problemas. Voy a haceros una pequeña introducción de la historia de mi pueblo para avanzar en mí. Nosotros en este año estamos celebrando el 250 aniversario de la creación de nuestro pueblo. Nuestro pueblo se creó en el siglo XVIII bajo el mandato de Carlos III, cuando se trajeron 6.000 colonos extranjeros a repoblar tierras baldías en Andalucía. Y en mi pueblo, hace 250 años, concretamente asentaron a colonos italianos, suizos y alemanes. La idea, una de las ideas que decía que traía era la de crear una nueva sociedad, y se le dotó a estos colonos pues, de 50 fanegas de tierra, casa, herramientas. Pero bueno, como en todas las historias, a los pobres nunca nos llegan las cosas, y lo que se les dio fue una tierra de mala calidad, de chaparros, de lentiscos y en muy malas condiciones. He hecho esta pequeña introducción desde aquel tiempo, para poder desarrollar la experiencia de nuestro pueblo. Los carretereños y carretereñas se han caracterizado siempre por un espíritu de unión ante los problemas y en la defensa de sus derechos e intereses colectivos. Y en mi pueblo, porque es un pueblo con poca historia, con 250 años, se han desarrollado una colaboración entre los vecinos que todavía se mantiene ante situaciones de necesidad. Por poner algunos ejemplos, en los años 60, años como sabemos todos negros y oscuros, y ante la necesidad de compras de comestibles en las tiendas, los tenderos mantenían unos precios abusivos y se aprovechaban cuando había falta de trabajo. ¿Qué hizo mi pueblo? Mi pueblo en los años 60, ahora cumplió 50 años, creó una cooperativa de consumo. Es decir, nosotros compramos los alimentos, nosotros tenemos nuestros trabajadores, nosotros vendemos y nosotros fiamos y ayudamos a nuestra gente. Después de estos años, con los grandes supermercados que hay en la zona, en mi pueblo se sigue manteniendo esa cooperativa de consumo, la gente sigue consumiendo con precios bastante más baratos, y esos grandes supermercados no lo han hecho bien, ¿no? Eso es una de las experiencias. Luego, otra de las experiencias que hemos desarrollado allí, sabéis lo que cuestan los decesos. Allí moría jornaleros, somos un pueblo de jornaleros. Cuando alguien fallecía, si no tenía un seguro, a esa persona las compañías, los buitres, le cesaban, le sacaban grandes cantidades de dinero. Nosotros, a través de la asociación de vecinos, hemos creado como una caja de resistencia, llevamos ya unos 40 años con ella, y tengo que decir que nos sigue funcionando bien. A través de una compañía funeraria, nosotros contratamos directamente con ellos, y yo calculo que a nosotros nos sale, a un vecino de pueblo, le sale este servicio un 80 y un 90% más barato que a cualquiera de otra zona que esté en una compañía, ¿no? En mi pueblo hemos trabajado siempre colectivamente. Si no teníamos zonas verdes, nos poníamos a trabajar los sábados y los domingos y criábamos las zonas verdes. Le hemos sacado, hasta el ejército le hemos sacado terreno que nos ha cedido para crear una zona de pino, porque aquello es la campiña. Si no teníamos guardería, pues entre todos y con los recursos que teníamos, montábamos una guardería y lo sacábamos, para que las campañas agrícolas, que era lo nuestro, pues pudiéramos dejar a los niños. Hasta cosas tan curiosas que llegaba la época de Navidad y decíamos, ¿qué? ¿Que nos van a cobrar mucho por los juguetes? Nos vamos a Córdoba, nos traemos los juguetes y los vendemos nosotros a precio de coste. Deciros que en los 80, que éramos una aldea, no teníamos servicio ni servicio sanitario,
había que desplazarse a 7 kilómetros, dijimos, esto tenemos que cortarlo, empezamos con protestas, con movilizaciones y conseguimos que se creara la plaza de medicina familiar. En el mismo tema teníamos unas carreteras totalmente olvidadas, pues nos planteamos que esas carreteras tenían que arreglarse y con la lucha conseguimos que se nos arreglaran las carreteras. Os voy a contar, hoy está tan de moda, porque hoy mismo lo creo que hay un programa en la tele de la inmatriculación de la iglesia, de los bienes de los pueblos. Nosotros ya en los 80, en una casa que había hecho el pueblo para que viniera en su cura en tiempo de su fundación, la iglesia la escrituró, nos movilizamos y al final conseguimos que lo que tiene la iglesia hoy lo tengamos nosotros disfrutándolo. Pero empezamos a plantearnos otra necesidad de representación. No podíamos estar solo con un alcalde pedáneo que dependíamos de otro ayuntamiento. Hicimos que el ayuntamiento de Fuente Palmera nos diera voz y nosotros eligiéramos a nuestro alcalde, al que fuera alcalde pedáneo. Lo logramos y empezamos a funcionar en aquel tiempo con una cosa que llamamos nosotros el equipo de la alcaldía. Contactamos con todas las asociaciones que había, la asociación de vecinos, el AMPA, la asociación cultural, la cooperativa de consumo, y cada una aportaba un miembro para apoyar a ese alcalde. Tengo que decir en esto, como en muchas más historias de mi pueblo, que también se lo planteamos al Partido Socialista. El Partido Socialista no había esto de que la gente participara. Ellos seguían con sus directrices, había que estar a lo que dijera Fuente Palmera o lo que dijera Córdoba. Ellos, hay que decirlo aquí, ellos son un partido que se han dedicado siempre para trabajar por el partido y nunca meterse abajo y trabajar por el beneficio de la gente del pueblo, ¿no? Ellos tienen otros intereses. Decir también que estábamos ahí, pero dijimos, bueno, no podemos quedarnos aquí. Ya hemos conseguido ser alcalde, ahora tenemos que tener representación en el ayuntamiento. Y nos montamos una agrupación de electores que se llamaba ADC, que era Asamblea por la Descentralización de la Colonia, que conseguimos meter un concejal y desde allí logramos tener información, logramos plantear los problemas en el ayuntamiento, porque hay que estar en los ayuntamientos para desde allí forzar a mejorar las condiciones de nuestros vecinos. Y allí empezamos nuestro movimiento por la autonomía local. Deciros que en 1986 ante notario firmamos 510 vecinos de Fuentecarteros mayores de edad dando 500 pesetas, que era lo que 2 días de trabajo de un jornalero del poco que había, y conseguimos empezar a andar nuestro expediente, que lo arrancamos. Volvemos a decir que la gente del Partido Socialista tampoco estuvo en las firmas y depositar las 500 pesetas. Pero seguimos trabajando y nos planteamos solicitarle a la Junta ser una entidad local autónoma, y a través de un abogado de Córdoba al que le tuvimos mucho cariño, que era Rafael Sarsá, conseguimos en 1989, el 7 de marzo, ser una entidad local autónoma. Pero no nos quedamos ahí. Seguimos trabajando porque creemos en la autonomía de los pueblos y que los pueblos pueden conseguir muchas cosas. Nos planteamos en un pueblo de 1000 y pico habitantes hacer un congreso a nivel de Andalucía que se llamó Primer Congreso de Pueblos Andaluces por su autonomía. Hicimos las cartas, nosotros no teníamos los medios de hoy, las cartas a mano, nos dirigimos a través de una enciclopedia a 800 y pico pueblos de Andalucía que estaban o creíamos que estaban en nuestra situación, y celebramos este congreso con 44 pueblos de 300 provincias andaluzas. Hoy hay que decir que muchos de ellos son municipios. De este contacto de nuestros pueblos en la misma situación, porque cuando tenemos un problema tenemos que visibilizarlo, y todos los que tengamos ese problema llegar a unirnos para intentar buscar una solución. De este congreso pues salió un organismo que creamos que se llama la FAI, que hoy ya está una organización a nivel nacional, porque hay 3.723 entidades locales o EATIN en España, y que sabéis que hicieron eliminarla en el 2012, el gobierno del PP quiso eliminarla, y nosotros conseguimos de pueblos rurales meter más de 15.000 personas en el centro de Madrid, y le decimos que se echara atrás.
Y sí tengo que decir en esto que hoy, a través de esta FAN, de esta organización, lo único que solicitamos ante los distintos organismos, ya sea el gobierno, ya sea la Junta de Andalucía, ya sea la Diputación, la igualdad de todos los vecinos y vecinas. A nosotros, por el mero hecho que estemos en un pueblo pequeño, no se nos puede dotar, no se nos puede restringir subvenciones, porque eso va en perjuicio de todos. Y es un problema que se está planteando ya en Andalucía y en algunas zonas de España más, como es el despoblamiento rural. Nosotros intentamos sobrevivir hoy, como todos los ayuntamientos, haciendo las cosas de otra forma. ¿Y qué forma es? El alcalde cobra. El alcalde cobra el sueldo medio que tenga un jornalero. Las concejales y concejales no cobran por asistencia a plenos, a comisiones informativas, a mesas de contratación. ¿Qué hacemos también para mantener la llama viva? Hacemos muchas asambleas. En las asambleas damos participación a la gente. Y siempre yo, que me ha tocado la responsabilidad, yo le traslado a la gente que los logros conseguidos han sido los logros colectivos. Y el logro colectivo de un pueblo y que no es de una persona, sino que somos todos los que hacemos cambiar las cosas. Hoy contamos en nuestro pueblo, que es pequeño, con servicios, como he dicho antes, que otros pueblos no tienen. Por poneros algún ejemplo, tenemos una casa grande, que es un edificio donde caben 1.200 personas, donde se les facilita a la gente para que haga bodas, a los del pueblo, bodas, comuniones, fiestas, y pagan un precio testimonial. No teníamos tanatorio, había que llevarlo a los pueblos de los lados, nos cobraban 600, 700, 800 euros. Nosotros hicimos un tanatorio y se le cobran a los vecinos que están en la asociación de vecinos con un convenio, no se les cobra nada, y el que no quiere estar, porque hay que darle oportunidad a todo el mundo, el que no quiere estar se le cobra 50 euros. Y en los años de crisis más gordas, pues también allí nos atacó. Entonces, ¿qué optamos? Pues creamos lo primero que creamos un banco de alimentos y nos planteamos que una gran ayuda eran los huertos sociales, y empezamos a trabajar con la creación de huertos sociales que nos están yendo muy bien. ¿Y qué estamos haciendo? Tenemos muchas personas mayores, porque es el problema de los pueblos, y ¿qué hacemos? Pues mantenerlos muy activos. Llevamos 25 años todos los días, casi todos los días de la semana, con gimnasia de mantenimiento, lo estamos enganchando a las nuevas tecnologías, estamos haciendo a nuestros mayores que participen y que no se nos queden atrás en los cambios tecnológicos que se están dando. Sí tengo que decir aquí, no sé si en los otros estamos detectando que hay mucha gente joven que no participa en la historia de nuestro pueblo como han participado en la historia siempre que participa todo el mundo en las asambleas. Y eso que a la gente joven pues le damos instalaciones deportivas gratuitas, quieren hacer algo, nosotros colaboramos en sus fiestas, colaboramos en todo, y no sé, hay algo que nos tenemos que plantear hacer cambiar. Dentro de la participación ciudadana, pues nos planteamos que tenemos todas las asociaciones, las subvencionamos, le damos local gratuito, todo el mundo tiene eso. Decir también que lo que no queremos en nuestro pueblo, lo que estamos haciendo es que desde nuestro grupo de independientes creamos los premios Juan Ramírez para que la historia de nuestra gente y de nuestro pueblo no se olvide, porque cualquier persona mayor, jornalero, ha tenido unas vivencias, ha pasado unas épocas tan duras y tan difíciles que creo que es obligación nuestra rescatar su historia, copiarla, porque como hemos comentado antes, lo que no se escribe se pierde. Y ya para finalizar, decir que tenemos dos líneas de trabajo ahora en nuestro pueblo. Y la primera es la constitución de nuestro municipio independiente. Llevamos en la Andalucía del progreso, la Andalucía que está despegando, la Andalucía del cambio, llevamos 6 años con un expediente de segregación que se tenía que haber resuelto en 18 meses, y después de 6 años la Junta de Andalucía no se decide aprobarlo. Nos dieron esperanza de que posiblemente ahora iba a salir, pero seguramente de nuevo con las elecciones que están al caer, pues nos caemos otra vez en la puerta, y ellos por intereses cicateros del Partido Socialista pues no nos desean. Como yo digo siempre,
los caciques en Andalucía los quitaron de un lado y los pasaron a otro. Y ya para concluir, ¿qué nos queda? Nosotros hemos sido siempre muy localistas, pero ya en el 2003 decidimos que solos no podíamos estar y pasamos a formar parte de una candidatura que se llama Olivo Independiente. Dejamos la DC y nos metimos en un Olivo Independiente porque creemos que tenemos que confluir con otros partidos y colectivos de izquierda andaluces si queremos de una vez en nuestra tierra quitar este gobierno que lleva ya 40 años, que es inamovible y que todos sabemos a la situación que ha llevado Andalucía y la familia, la situación de recortes, aunque nos venden un paraíso, que es lo triste, que nos vendan un paraíso, pero en definitiva basta nada más que mirar datos estadísticos y Andalucía somos los últimos, los que tenemos más paro, los que tenemos mayor analfabetismo y los que tenemos un montón de historias que si la gente de abajo, la gente de los pueblos, la gente de la calle, no conseguimos unirnos, no conseguimos desbancarlo a esta gente de nuestra tierra. Así que gracias y perdón porque soy un poco largo. Bueno, a ver, buenas tardes. Se me oye más o menos, ¿no? Bueno, yo soy Armando de Pamplona. Bueno, soy concejal de Aranzadi de Pamplona, no soy de Pamplona, por si se me nota luego en el hablar. Bueno, lo primero agradecer a la gente de Ganemos Jerez, también a los de Málaga y a los compañeros de Córdoba por haber hecho un plantel en el que no solamente estamos hablando aquí cargos públicos, ¿no?, sino que también hay gente de movimientos sociales, que yo creo que eso ya indica otra manera igual de entender qué tienen que ser estas candidaturas y quizá otra manera de entender también el ciclo, ¿no? Como lo que voy a decir después igual es un poco crítico, igual no tanto, igual no os asusto demasiado. Yo estoy a favor de que en Pamplona se presente una candidatura municipalista. Había compañeros en la Asamblea, muchos que están en contra, por ejemplo, que piensan que no tiene igual tanto sentido como a veces nos ha parecido el estar en las instituciones. Yo soy de los que piensa que hay que intentarlo, ¿no?, que el ciclo está cerrándose, pero que hay que darle un último intento. Tanto es así que, bueno, luego hay otra compañera aquí que mañana lo contará mejor, pues estamos intentando montar una especie de confederación municipalista, que así lo hemos llamado, ¿no?, siguiendo un poco la estela esta de que uno solo en su pueblo o en su ciudad no basta, y bueno, intentando rescatar un poco ese ADN quincemayista, ¿no?, las primarias, que parece que en Madrid dejan de estar de moda las primarias y las candidaturas abiertas y los programas más o menos participativos, pues intentar recuperar un poco eso, ¿no? Yo no soy no soy excesivamente optimista con lo que se ha conseguido en la institución, por lo menos en nuestra experiencia. Nosotros justo hasta ayer prácticamente, porque ayer dimos una rueda de prensa que renunciábamos ya a las 2 o 3 cosicas del gobierno que nos quedaban, pues gobernábamos junto con EH Bildu, Geroa Bai y Izquierda Esquerra, que es, bueno, la declinación navarra de Izquierda Unida, ¿no? Nos echó el señor alcalde en julio y bueno, aquí estamos pues intentando hacer, pues, bueno, parecido también a como está Ganemos Jerez, que no es ningún drama y se pueden hacer cosas, ¿no? La cuestión es que si analizamos estos 3 años de presencia institucional, aunque nosotros no hemos tenido las riendas de la alcaldía, pero sí hemos formado parte de esas decisiones, pues claro, os puedo contar un montón de cositas que se han hecho, de cosas incluso interesantes. Yo me he dedicado mucho a esto de los carriles bici y hemos hecho un carril bici en toda una legislatura, que en fin, no es que sea mucho. A mí, mis sudores me ha costado, podría decir que ha sido la leche, pero ha sido un carril bici. Si hablamos de redistribución de la riqueza, de políticas fiscales o de frenar, digamos, procesos urbanísticos heredados, es decir, pelotazos heredados, que yo creo que en política municipal son 3 cosas clave, ¿no? Todo lo demás son cosas que están bien, que son bonitas, ¿no? Está claro que si estuviera el PP, pues no las haría, pero esas 3 más quizá las remunicipalizaciones, ¿no?, son clave. Y en el Ayuntamiento de Pamplona, pues la turistificación no se le ha puesto coto, los carriles bici, ya os digo, hay uno que está a medias todavía y se han llevado adelante un pelotazo y medio de los del PP, bueno, en este caso de UPN, que es la declinación local allí Navarra del PP. Es decir, no hemos sido capaces de parar en las 2 instituciones del cambio en Navarra, que son Pamplona y la propia Comunidad de Navarra, que también ha habido cambio, ¿no?, un cuatripartito, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos y Izquierda Unida, no han sido capaces de parar esas operaciones y en algunos casos incluso se han facilitado y se han impulsado. Entonces, el balance de lo que se puede hacer desde dentro solamente, yo lo veo
bueno, no lo veo especialmente optimista, ¿no? Yo creo que existen límites objetivos, ¿no? Siempre desde algunas candidaturas que gobiernan siempre se mencionan, ¿no? La ley Montoro, la escasa competencia municipal, bueno, no sé, otras cuestiones que son reales, ¿no? Los funcionarios han mencionado por aquí, hay veces que los funcionarios no te lo ponen fácil, pero yo creo que también hay que mencionar otros, ¿no? O sea, los límites propios de la propia composición de clases, si me permitís la expresión, de las candidaturas, ¿no? Que incluso aquí podemos estar representadas las candidaturas, no sé, radicales o más municipalistas o más quincemallistas, y aún así la composición es un poco funcionarial, ¿no? Un poco de clase media, que luego eso se proyecta inevitablemente en las políticas, ¿no? Yo, por no hablar de nadie, hablo de lo nuestro. Ayuntamiento de Pamplona, 27 concejales, todos y cada uno de ellos, menos los 2 de Aranzadi, son multipropietarios de casas, tienen planes de pensiones privados, a la izquierda y a la derecha. Entonces es complejo, ¿no? Que con un panorama de esas características vayan a hacer algo con la vivienda vacía o se vayan a animar mucho con un Montepío, bueno, una historia que tenemos y tal relacionada con las pensiones, ¿no? Complicado. Y luego ya está otro límite, quizá más subjetivo, que es directamente ya el deslizarse por el gobernismo más puro y duro, como sí que han hecho alguna candidatura, ¿no? Que está en el gobierno. El caso de Carmena a mí me parece sintomático, pero quién más y quién menos, y ahí yo creo que hay que hacer autocrítica. Nosotros en Aranzadi también lo hemos hecho en alguna ocasión, pues nos hemos creído que tener el gobierno de una ciudad es tener el poder, ¿no? Esto lo decía Pablo Iglesias Turrión cuando se lo creía hace un par de años, ¿no? Que esa frase que a mí me gustaba mucho y que era verdad entonces y sigue siendo verdad ahora, ¿no? Que tener el gobierno de una ciudad pues no te da palancas, no es que no se pueda hacer nada, pero parece que no es suficiente solo con eso, ¿no? Luego ya, si seguimos por esa pendiente resbaladiza de pensar que tenemos que gobernar para todos y no para la gente que tiene las rentas más bajas, por ejemplo, a mí eso es una contradicción que la he visto en EH Bildu en Pamplona. Muchas veces uno se imagina que EH Bildu es un partido radical de izquierda y han tenido un comportamiento en el ciclo bastante similar a, bueno, pues a otras candidaturas, ¿no? Pensar que la clave está en reducir deuda, gobernar bien, no robar, gestionar mejor. Bien, son cosas que están bien, pero que realmente no sé yo si cambian la vida de la gente, ¿no? Yo estoy muy enfadado en mi ayuntamiento porque sale el alcalde cada 4 días a decir que ha reducido deuda, ¿no? Cuando en el 15M estábamos explicándole a la gente, ¿no?, la dictadura de la deuda, ¿no?, y cómo precisamente reducir deuda es mandársela a Montoro para que pague a los bancos, ¿no? O sea, que no es precisamente una cosa como para sacar pecho de ella, ¿no? Bueno, y ya el extremo está en intentar vender las operaciones inmobiliarias como grandes éxitos, ¿no? Nosotros hemos tenido una muy fuerte, muy fea, la operación Salesiano, no es lo mismo que la operación Chamartín en Madrid, pero una operación heredada de UPN que han sacado adelante Geroa Bai, EH Bildu y Podemos también, que es bastante triste decirlo, pero Podemos también ha estado ahí, e Izquierda Unida, ¿no? Y como siempre el argumento es no se puede, ¿no?, que es el argumento que siempre se utiliza desde la institución. No, es que esto no se puede cambiar, es que si lo tocamos habría que pagar unas indemnizaciones. Bueno, ahí está la participación quizá, ¿no? Vamos a hablar de si nos merece la pena esto que hay que pagar por este pelotazo, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que, en fin, quedan claros, digo, por seguir un poco el guión y tal, que las instituciones, por lo menos en ciudades de tamaño medio, pues tienen sus límites, ¿no? Un poco por no tampoco desanimar demasiado al personal, yo ya que os he dicho que hay que presentar la candidatura en 2019, ¿no? Yo creo que sí, que merece la pena. Pues alguna propuesta, ¿no? Yo creo que siempre que se ha conseguido algo en el Ayuntamiento de Pamplona, pongo un ejemplo muy concreto, pero creo que lo podéis estirar a vuestras ciudades o a Jerez, o se puede estirar incluso en el tiempo hacia atrás, ¿no? Casi siempre es porque ha venido alguien de fuera y se lo ha impuesto a una institución. Y en esa institución, esa imposición desde fuera puede salir mejor si hay gente sensible, obviamente. Si es el Partido Popular, te va a costar más trabajo. Si es un gobierno municipalista, pues igual te cuesta menos, ¿no? Pero ojo, ahí el compañero Juan nos puede contar una historia quizá diferente, ¿no?, de cómo en el Ayuntamiento de Málaga, con un Partido Popular, han sido capaces de medio negociar y parar un desalojo, ¿no?, el desalojo de la Invisible, que no es mérito eso del Partido Popular, que listo este alcalde, que tal, no, es mérito de ellos, de que se lo han currado y de que son un contrapoder, ¿no?, un poder efectivo. Y sin embargo, en el Ayuntamiento de Pamplona, con un alcalde de H. Bildu, que es la epítome, digamos, del apoyo al Gasteche, del apoyo a la autogestión, del apoyo a los centros sociales de toda la vida, ¿no?, que estaba enraizado en su ADN, y hemos tenido no 1 ni 2, sino 3 desalojos. 3 años, 3 desalojos, de los cuales del primero, tristemente, desde Aranzadi hemos participado de él. Lo que pasa es que, bueno, hemos hecho nuestra reflexión y en este último pues la hemos liado un poco parda, ¿no?,
y entiendo que también cosas de este tipo pues cuestan, te cuestan luego estar en un gobierno o no estar, ¿no? Pero ha sido bastante así, es decir, gobiernos que han defendido, o sea, partidos que han defendido la autogestión de manera muy radical y muy intensa, cambio de ciclo, entramos a gobernar y se convierten en esos espacios de poder no controlados desde la institución se convierten en un problema, ¿no? Yo creo que ha pasado en más ciudades, no solamente en Pamplona, ¿no? Yo creo que hay que entender sin desanimarse, ¿no?, que la política institucional tiene algo de teatrillo, ¿no?, tiene algo de representación. Representamos a los movimientos, nosotros somos los buenos, ¿no?, los que queremos representar a los movimientos sociales en la institución y no solamente apropiarnos de lo suyo, ¿no?, ni engañarles. Yo creo que no hay ninguna voluntad de eso. Pero la clave quizá está en otro lado, ¿no? O sea, la clave para conseguir una política de vivienda digna en Jerez, en Pamplona o en Barcelona, quizás sea darle más poder a la plataforma de afectados por la hipoteca, no menos, ¿no? Es decir, dar más poder a esa fuerza que te desafía desde fuera en lugar de intentar canalizar esa protesta para que acabe en algún, voy a ser muy crítico aquí también con los procesos participativos, en algún proceso participativo agotador, ¿no?, que lleva a esa gente de movimientos sociales a decir, oye, déjame en paz que me quedo en mi casa, ¿no?, en muchas ocasiones. Yo en Pamplona también he visto uno de esos con la movilidad, ¿no? Sería para otra charla lo de la participación. Entonces, bueno, yo sin más, yo creo que la propuesta sí que es bueno que haya candidaturas como las nuestras, siempre y cuando tengamos claro que no está todo en la institución, incluso muchas veces la clave está más bien fuera, ¿no? Y que seamos capaces, es difícil, pero yo creo que nosotros desde un gobierno hemos sabido hacerlo más o menos, ¿no? No apagar los conflictos, sino animarlos, ¿no? No intentar canalizar la reivindicación, sino hacer que esa reivindicación florezca por sí misma donde tiene que florecer, que fundamentalmente es más allá de las puertas del ayuntamiento, ¿no? Y bueno, pues ya está, eso es todo lo que os quería contar hoy. Bueno, buenas tardes. Yo soy Ana Jiménez. Voy a usar la chuleta todo el rato para no irme por petenera. Además nos habían dicho que teníamos entre 6 y 8 minutos. Esos 2 minutos extra los estoy gastando en decir estas tonterías, así que… reconozco que venía un poquillo preocupada, no sé si preocupada o un poco así, me voy a sentir un poco como buscar el gazapo, ¿no? Porque también eso de venir como persona que participa en los movimientos autónomos, que además me habían puesto que en la economía social y solidaria, que el CO57, cosa que es verdad, ¿no? Porque también formo parte del CO57 y de una cooperativa. Pero, no sé, todo esto me da un poquito de respetito. Y pensaba yo que a lo mejor las cosas que yo tenía que decir iban a ser como más provocadoras, pero escuchando a Armando me doy cuenta que en absoluto, ¿sabes? Que vengo yo de guay, pero que en verdad las críticas, pues normal, a todas las personas que tengan ojos y ganas de ver y de mirar, pues ven las cosas como son, ¿no? Entonces, bueno, lo primero me voy a situar, no por pandeurismo ni por hedonismo, sino porque me parece que es importante que sepamos siempre de dónde habla la gente que está hablando. Y en este caso, pues tengo que decir que mi deseo para el mundo es un mundo libertario, entre otras cosas porque considero que en cualquier contexto en el que se dé una concentración de poder, siempre es inherente una asimetría en las posibilidades de las personas de participar tanto en el análisis de la realidad como en la elaboración de propuestas, la toma de decisiones y en el reparto de recursos. Y yo no sé si es una intuición o es una certeza, pero bueno, dejémoslo en la intuición. Luego también soy ecofeminista, o por lo menos deseo un mundo ecofeminista. Eso de soy me cuesta trabajo, lo reconozco, porque soy una persona con muchísimas incoherencias y muchísimas contradicciones. Entonces, también le deseo un mundo ecofeminista porque considero que el sistema capitalista que nos gestiona, que se basa en el crecimiento económico ilimitado a base de la naturaleza de la que dependemos íntimamente, que nos rodea, ¿no? Todo esto que tenemos aquí es naturaleza transformada por los sistemas de extracción, transformación, distribución y consumo, y a costa también de los cuerpos y de las vidas de la gente, de las vidas fisiológicas y de la vida digna, ¿no? Entonces, ante eso está claro que yo el mundo en el que vivimos realmente no lo quiero para nada, no me sirve, ¿no? Y creo que no funciona para la inmensa mayoría de las personas que habitamos planeta, porque además no puedo evitar también tener un carácter universalista. No puedo defender las propuestas para los que están a mi alrededor sin tener en cuenta a otras personas, ¿no? Bueno, esto es los deseos, ¿no? Luego entre los deseos y la realidad, pues tú sabes, las cosas y mi forma de actuar, pero bueno, sí que es verdad que más o menos orienta un poquito mi existencia. Trabajo en una cooperativa de interés social, pero que vive de las subvenciones y de los contratos que gestiona la administración pública.
Y digo gestiona y hago ese movimentito además, porque creo que es importante que empecemos a cambiar un poco la mirada que da la administración pública. La administración pública no da nada, porque eso al final es la gestión del común, ¿no? Pero bueno, nosotros pues vivimos de gran parte del dinero que nos da de comer, pues viene de ahí, ¿no? De contratos y de subvenciones de la administración. Y luego milito en movimientos autónomos, que yo creo que es lo que le da más sentido a mi vida. Formo parte de eso, de diferentes colectivos. Unos son de denuncia y además varios de ellos van hasta aquí, entre hoy y mañana, o sea que unos son de denuncia y otros son de construcción de herramientas que están al servicio de las personas organizadas y no organizadas, pero ni de las instituciones ni de los partidos políticos, de ninguno de ellos, de ninguno. Son todos autónomos y así lo siento yo, ¿no? Y no sé si es realidad o realmente es por la necesidad que siento, ¿no? De participar en laboratorios que nos sirvan de reservorio de prácticas comunitarias y que además pues integren miradas ecosociales y miradas feministas a la hora de procurar procesos que satisfagan las necesidades básicas, esenciales, ¿no? Para mí esos movimientos autónomos pues son contextos. Todo esto, si estuviéramos en otro contexto para criticar los movimientos autónomos, no tendríamos horas suficientes, pero no es el contexto, así que os voy a dar las premisas que lo caracteriza. O por lo menos cuáles son las intenciones, ¿no? Y que intentamos además construirlo, que se caracterizan por capacidad colectiva de definir nuestras propias normas de existencia y convivencia. Se piensa y se actúa con principios prácticos y la necesidad de construir discursos colectivos. Cuando hablo de principios prácticos es porque no son exclusivamente teóricos, que también, pero no son exclusivamente teóricos como en otros contextos, como por ejemplo los universitarios. Otra premisa básica es la democracia radical y la necesidad de construir discursos colectivos y de repeler la democracia representativa. Pensemos entre todas, no que venga nadie a decir lo que pensamos los demás, que normalmente pues un blanco varón burgués adulto europeo, ¿no? Atendemos a prácticas que horizontalizan la toma de decisiones y esto hace que las cosas sean más lentas, evidentemente. Buscamos estrategias que amortigüen los comportamientos patriarcales o autoritarios. Básicamente intentamos, como podemos, amortiguar a esos hombres maduros que hablan más que escuchan, que no son todos los que son, como no son todos los que están, pero están todos los que son, ¿no? Y luego vamos investigando a través de la práctica en otras reglas del juego que de diferente manera atienden a la satisfacción de las necesidades básicas reales y no de las creadas por el mercado. Y evitamos, en un gradiente de posibilidades, algunos colectivos totalmente, otros no tanto, la relación con la burocracia institucional y lo que no tanto utilizan a la burocracia institucional básicamente para poner demandas y para poner denuncias de manera continua, ¿no? Ahora, respecto a las valoraciones del ciclo municipalista, realmente a mí se me hace difícil valorar esto. Creo que voy a ser honesta, he tenido conversaciones y experiencias más cerca y más lejos de alguna iniciativa municipalista. Sí que es verdad que yo soy de Sevilla. En Sevilla la agrupación municipalista tiene 3 concejalías en la oposición. Tampoco los logros de los que pueda hablar, por ejemplo, la Compa de Coruña, en Sevilla, pues no han tenido oportunidad, luego entra dentro de lo posible, pero hasta ahora lo que puedo decir es eso, que los logros me cuesta verlos, al menos en mi ciudad, que hay que reconocer eso, que están en la oposición. Que es verdad que se habla de que ahora los movimientos sociales tenemos un mayor acceso a la información y que, por ejemplo, colectivos como Ecologistas de Nación han tenido posibilidad de meter más caña. Pero claro, la pregunta es, ostras, bueno, para empezar, desvela una vez más una dimensión muy perversa del sistema, porque ¿qué es eso de tener que tener un topo para poder tener acceso a la información, ¿no? Y luego, por otro lado, ¿qué pasa cuando ese grupo esté en el gobierno? ¿Realmente pasará la información así? ¿Permitirá que los colectivos le metan caña? No sé, ¿no? Yo creo que esas son preguntas que hay que hacerse. Luego, como decía el compañero Armando, el hecho de que se haya rebajado la deuda pública o que se esté intentando poner freno a los disparates en torno a la turistificación en algunas ciudades, hombre, es un motivo de alegría, tontería, ¿no? Lo que pasa es que no deja de ser una amabilización del sistema capitalista, no son propuestas revolucionarias ni transformadoras, ¿no? En los avances, me vaya a perdonar que me ponga otra vez un poquito tiquismiquis, pero es que
no puedo evitar. Veo que, por un lado, de pronto empieza a formar parte del imaginario colectivo otras ideas, ¿no? Empieza a entrar más gente, en las cabezas de más gente, cuestiones relacionadas con la sostenibilidad ecológica, que no económica. Cuestiones relacionadas con el feminismo, pero claro, cuando escucho a la gente del PSOE hablar de un gobierno feminista o hablar del desarrollo sostenible, que no es lo mismo que la sostenibilidad, pero forma parte de la misma nube conceptual, que para la gente viene a ser lo mismo, a mí me da un poco de miedo, porque al final, cuando esas ideas van solo en los discursos y no en las prácticas, pues se convierten en significantes vacíos y se convierten en espacios comunes, que es lo que se están convirtiendo muchas veces todo este tipo de ideas, ¿no? Pero vamos, vuelvo a decir que hay que tener en cuenta que todavía han pasado 3 años, que los procesos llevan poco tiempo, que los procesos necesitan de más tiempo, ¿no? Con respecto a las contradicciones, y estando aquí en Jerez además, que tenemos a Cádiz al lado, bueno, por un lado el tema del acceso a la información, contradicciones me imagino que todas, pero a mí me resultó muy contradictorio, por no decir que me provocó un rechazo tremendo, que se legitimara la construcción de barcos de guerra para darle pan a la gente. O sea, no confundamos el culo con las témporas, la gente tiene que comer, por supuesto, pero si le estamos hablando de darle pan a uno para construir elementos de guerra, para que maten a otro, yo me vaya a perdonar, pero yo eso en la vida lo voy a poder aceptar, ni lo voy a apoyar, ni lo voy a compartir. Y entonces esto me hace pensar, ¿no?, que las propuestas radicales y transformadoras, radicales, porque van a la raíz del problema, pues desde las instituciones, bajo mi punto de vista, son muy difíciles. Vamos a no decir imposible, pero yo diría que casi imposible, ¿no? De ahí la necesidad de que existan los movimientos en la calle, en ese gradiente de posibilidades, y de ahí la importancia de los movimientos autónomos totalmente independientes de las administraciones. Luego, respecto a las limitaciones, ya con esto acabo, voy a hablar de 2 que a mí me llaman especialmente la atención. Uno es, que además ya la habéis hablado, la habéis nombrado un poco, que son los tiempos y los ritmos, ¿no? Es una gran limitación, creo, dentro de esta política institucional, ¿no?, y incluso de los movimientos de la nueva política. Uno de los grandes triunfos del capitalismo precisamente ha sido apropiarse de los tiempos y de los ritmos. Y eso se traduce también en la política institucional y en la manera de funcionar. Cuando aquí hablaba el compañero Armando de esos procesos participativos que se transforman en puras demos o en procesos de entretenimiento, que al final realmente no buscan que la gente se implique en la toma de decisiones, ¿no? O sea, a mí esas cosas, y eso es por los tiempos, por los ritmos, porque los procesos humanos necesitan tiempo. Y si eso no se asume, pues difícilmente se va a poder desarrollar algo en serio. Con el tema de los tiempos, pues pasó en Sevilla, ¿no? Se intentó montar la candidatura municipalista en apenas 3 meses y medio, ¿no, Pastora? Teniendo la Semana Santa y la feria de por medio en Sevilla, cuidado, que no estamos hablando de Toledo. Y en 3 meses no se monta una candidatura municipalista desde abajo. Yo lo siento, eso es desconocer de verdad el funcionamiento de los procesos humanos. No me lo creo, la verdad. Y de hecho, pues, hubo mucha gente que salió muy dolida, ¿no? Y de esa gente que lo pasó muy mal, unos siguieron y se han hartado de currar, y me consta, y otros pues salieron escopeteados, ¿no? Y creo que para construir de verdad este tipo de historia, pues hay que tomarse su tiempo, hay que desarrollar estrategias, hay que aprender a participar, que no sabemos, en fin, que falta todavía mucho, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no?, que no se queden en simples demos los procesos participativos. Y unido a esto, y con la otra limitación que veo, es que, o sea, esta sociedad, desgraciadamente, el imaginario colectivo de esta sociedad está más construido por Telecinco que por el apoyo mutuo de Koproskin, y eso es una realidad. Entonces, ¿qué pasa? Porque hay falta de cultura asamblearia y la gente de las nuevas candidaturas no se libran de eso. Falta de cultura asamblearia donde se consideren las asambleas como un espacio de debate, de toma de decisiones y de respeto y de cuidado. Hay falta de conocimiento de trabajo en equipo, y esto está compartido con compas que están muy cerca también, con compas que forman parte de equipos municipalistas y con compas que están muy cerca. Y de conocimiento del impulso de procesos participativos. Y poco cuidado, poca construcción colectiva real, ¿sabe? Que no venga una idea desde arriba y la tengan que asumir, ¿no? Poca construcción colectiva y poco tiempo de debate. Y esto se traduce al final en poco cuidado. Y yo creo que de las cosas que empiezan, no sé, que me empieza a mí a
empiezo a tener cada vez más certeza, que además lo estuve hablando con las compas de Coruña, que son buenas amigas, y les pregunté, ¿vosotras os cuidáis? Y me dijeron, sí, mucho. Pero yo tengo la sensación de que un equipo de gobierno que no se cuide entre ellos y ellas va a ser muy difícil que cuide a la ciudadanía. Y si un grupo municipalista no está para cuidar a la sociedad, pues ya me dirán a mí para lo que está, vamos. La verdad que no sé qué otro sentido puede tener. Y nada, yo con esto no sé si me he pasado de los 10 minutos. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Pastora, vengo de Sevilla también, igual que Ana, de Sevilla Capital, y compartimos bastante la misma realidad y el mismo contexto que ella ha expuesto. Yo soy abogada y soy activista y sindicalista también del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Y gran parte, bueno, pues de mi trabajo militante pues ha estado muy ligado a esos espacios de defensa y de resistencia y de denuncia pública por mi propia posición. Somos las abogadas de los movimientos, ¿no? Y gran parte de mi implicación ha ido por ahí, de movimientos de muchos tipos, ya te digo, como de defensa de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos, de represión política, pues me ha tocado la mayoría. En la medida de lo posible intento también participar en espacios más propositivos, lo que han llamado también de construcción, porque si no una no puede estar siempre nada más que marcando la agenda política, defendiéndonos de los ataques que recibimos en muchos frentes. Así que desde ahí me sitúo. Hoy cuando me invitaban a este espacio, también me ha pasado las mismas dudas que a Ana, ¿no? ¿Qué hacemos gente que no hemos estado en las candidaturas municipalistas, que nos hemos quedado por decisión propia fuera, opinando, si tiene realmente mucho peso nuestra opinión a la hora de seguir planteando este debate? El debate que se nos plantean por delante es si son o no son las candidaturas municipalistas herramientas útiles de transformación social, ¿no? Si pueden ser vehículos con los que conquistemos mayores cotas de justicia social. Yo creo que eso es exactamente de lo que estamos debatiendo aquí. En Sevilla, hace 3 años, pues también nos sentamos muchas personas a debatir esto, ¿no? Ana lo ha expuesto muy bien y pues se dieron unos debates profundos, ¿no? Que en muy poco tiempo, con una ventana de oportunidad que se había abierto, y entonces pues gente que llevábamos luchando hombro con hombro en espacios muy diferentes, pues desde sindicatos, ecologistas de nación, centros sociales ocupados, movimientos feministas, pues nos tuvimos que sentar a mirarnos las caras y decir, bueno, ¿qué hacemos? Lo están haciendo los compas en todos los sitios. Nosotras, ¿qué? ¿Le metemos mano a este melón? ¿Lo abrimos o no lo abrimos? Y ahí pues empezaron a surgir los debates. El debate, básicamente, cuento esto porque creo que es importante a la hora de poder valorar lo que ha ocurrido y las decisiones que tenemos por delante ahora, 3 años y medio después, ¿no? El debate se polarizó, yo ahora lo veo un poco más polarizado, yo ya no lo veo tan polarizado, pero se polarizó en 2 posturas y era, nos basamos en que tenemos una carestía de energías y de tiempos, ¿no? A niveles individuales y colectivos, es decir, tenemos las energías militantes que tenemos, somos marginalidad política, nos movemos en los márgenes, somos las que somos, con las vidas que tenemos, los tiempos que tenemos y los cuerpos que tenemos. ¿Le metemos energía a esto o no? Teniendo en cuenta que es limitar la energía. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos construyendo fuera, no? Por eso digo que se polarizó, porque el debate era, ¿construimos fuera o construimos dentro? Dentro de la administración, se entiende, de la institución. Seguimos construyendo fuera, bueno, pues lo que intentamos, ¿no? Por lo menos voy a hablar desde mi posición, lo que intentamos, seguir federando, haciendo ese frente común de lucha y seguir federando lucha, seguir construyendo estos hilos que unen las reivindicaciones vecinales, el sindicalismo de base, las cooperativas, que básicamente es a lo que nos dedicamos, a hilando estas luchas en plataformas, en manifestaciones, en discursos comunes. ¿Seguimos ahí o nos metemos en la administración? Claro, había voces que decían, no, es que para hacer lo que queremos, que Ana lo explica muy bien, no, para llegar a ese horizonte, ¿no?, de justicia social a través de crear organizaciones amplias de lucha, necesitamos la institución. La institución al menos va a ser una herramienta válida para propiciar desde esa posición de poder
que nuestras luchas pues, sean más potentes y tengan más capacidad de incidencia social. Supongo que esto fue lo que se debatió en todos los nodos, ¿no? Pues alguna gente apostó y decidió que la institución, la apuesta municipalista, presentarse a las elecciones, tener una cuota de poder de representación en el ayuntamiento, pues podría ser una herramienta válida para reforzar nuestras propias luchas de base. Y otra gente, pues pensamos que en ese momento nos teníamos que quedar fuera porque precisamente íbamos a necesitar un contrapoder, ¿no? Porque tengo un montón de compañeros cargos públicos en este momento y de amigos y de amigas de cargos públicos, como seguramente todos los que tenéis aquí, ¿no? Hace 3 años y medio nadie tenía amigas diputadas, ni amigas alcaldes, ni amigas teniente alcalde, ¿no? No sabíamos ni lo que era eso, ¿no? Seguramente. Yo por lo menos no los tenía, ¿no? Gente de Izquierda Unida sí que se podía tener más simpatía, pero de la gente con la que sales a tomar copas no eran, o vas a sus cumpleaños, no eran esos, ¿no? Y ahora, pues de repente, pues cambió. Claro, decíamos, está habiendo un vaciamiento, que eso es una de las cuestiones que yo traía también. Nos pedían que habláramos de las limitaciones, de los avances y de los logros que veíamos, ¿no? Pues una de las limitaciones que empezamos a ver, claro, pues hace 3 años y medio ya habían pasado las elecciones anteriores, ya yo tenía mucha gente, muchos compañeros ya metidos en Podemos y en la institución, ¿no? Alguien se tiene que quedar fuera. O sea, esto no lo podemos dejar vacío, porque es que ya se nos está quedando vacío. Es que antes salíamos mucho más a la calle, hacíamos muchas más manifestaciones y desde mayo de 2015 al año siguiente decayó un montón, ¿no? Básicamente en Sevilla hemos mantenido el 1 de mayo combativo, era el que le llamamos el 1 de mayo alternativo, que es donde se juntan los sindicatos de base y otros movimientos, ¿no? En contraposición a Comisión y UGT. Básicamente en los últimos años las movilizaciones de la izquierda radical, ha habido otras movilizaciones pues más de temas sectoriales, ¿no? Las mareas, ¿no? El tema de la educación, pero gente así a salir a la calle poco más que los 1 de mayo. Esto antes pues en todo el ciclo de buscar las huelgas generales, ¿no? De estar incidiendo en las huelgas generales, había un movimiento en la calle que dejó de haberse. Bueno, pues eso fue uno de los motivos por los que alguna gente decidimos seguir ahí, que si no se iba a quedar vacío. Ahora, 3 años y medio después, bueno, yo ya no veo tanto el debate polarizado si fuera adentro. Creo que el debate es más de, ¿es una herramienta útil o no? ¿Será que me estoy haciendo vieja y ya soy una posibilista? Teniendo en cuenta lo difícil que lo tenemos para los objetivos tan altos que ha apuntado Ana, ¿no? De esa sociedad libertaria, sin opresión y con una igualdad en el acceso a los bienes materiales y a la toma de decisiones. Viéndolo tan lejos, aquí ya lo que se plantea es, oye, ¿pero qué es lo que va a funcionar? Yo ya quiero lo que va a funcionar. Entonces yo creo que ahora el debate tendría que estar ahí, ¿no? ¿Esto es útil o nos está restando? Desde lo que me piden hoy, que desde mi posición cuente si esto está restando o está sumando, pues yo traigo apuntadas unas cuantas ideas, porque me daban 8 minutos, tampoco podía dar aquí unas, y con lo que yo me enrollo. Pues hay cosas, desde luego, que ha servido. Ya en Sevilla, claro, Sevilla es una ciudad de 1 millón de habitantes. Estos debates sobre el municipalismo no se puede hacer como en el pueblo del compañero con 1.200 habitantes. Posiblemente yo ahí ni entraría en el debate que estamos hablando, hay que tomar el ayuntamiento, lo tendría súper claro, ¿no? Tenemos que tener una asamblea de vecinas fuerte y tener una cuota, y tener el ayuntamiento tiene que ser nuestro vehículo. Pero claro, yo vengo de una metrópolis de 1 millón de habitantes, contando con la periferia. Entonces, y tenemos que medir nuestras fuerzas, el debate es diferente. Una de las cosas que sí, desde la posición que tengo, que sí ha servido estas 3 concejales en la oposición de la candidatura municipalista de Sevilla, bueno, pues la realidad pragmática, lo que se toca son unos mínimos recursos, porque estamos luchando en cuero, con una mano adelante y una atrás. Y es cierto que crea estructura y recursos, es decir, hay personas que ahora, tengo una compañera, una activista radical liberada, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces ahora puede hacer muchas más cosas que antes, y eso sirve. O, pues aquí están los 300 euros para montar el autobús para la manifestación de Huelva de las temporeras marroquíes. Y podemos llenar un autobús sin pedirle el dinero a la gente y aquí está la candidatura municipalista y pone los 300 euros. Bueno, pues si tenemos que debatir de todo, eso también está, ¿no? Lo que hablaba Ana del acceso a la información, con todas las críticas que comparto, pero eso también nos ha llegado. De repente teníamos pues, a una compañera
en urbanismo, empollando y sacando toda la basura de esta gente, de las cloacas del poder, que eso antes no lo teníamos. Y eso, bueno, pues hemos podido articular determinados discursos que antes no podíamos porque no podíamos ir a lo concreto. Ahora sí, ahora señalábamos, esto hay que valorarlo. Claro, hay que valorar esto sabiendo lo que nos está costando. El vaciamiento para mí ha sido real, es decir, hemos perdido potencia. El movimiento posiblemente es multicausal, habrá muchas otras, pero sí lo que es cierto es que mucha gente le ha metido el cuerpo a la institución y aquello es un monstruo, los compañeros lo han explicado. O sea, eso te come marca sus tiempos, sus tecnicismos, sus lógicas, y lo que yo más he visto sufrir a las compañeras que han estado en la candidatura municipalista es en esa labor de traducción de tiempos y fórmulas entre la institución y la calle, ¿no? Y la asamblea. Tenían que hacer asamblea para tomar decisiones antes que llegara el viernes del pleno. O sea, eso. Y además tenían que hacerla democrática y horizontalmente, cuando allí tú te estás enfrentando a una estructura completamente diferente a eso. Esa labor de traductoras o de mediadoras es altamente complejo. Al punto que al final había gente que me decía, mira, que yo me creo esto de la horizontalidad, pero que es que no da tiempo. O que es que esto tiene que ser, es una cosa hipertécnica, nada más que el curro que me voy a llevar para contarle esto a las vecinas en la asamblea, es que es imposible, es que esto hay que sacarlo así. Entonces, eso, desde luego, es un gran problema, porque nos van a marcar sus tiempos y sus lógicas. Tiempos y lógicas que están pensados precisamente para que nosotros no existamos como asamblea horizontalidad. O sea, está pensada para cargarse la participación ciudadana, la institución tal como está concebida, ¿no? La ley de régimen local y todas estas cosas está pensado para que lo nuestro no pueda existir. Entonces, coexistir es muy difícil y yo no sé, habría que debatir si es rentable o no, ¿no? ¿Cuánto le ganamos? Y después, intentando resumir, después una de las cuestiones también que yo me planteo a nivel individual, porque claro, pues sigue habiendo gente que quiere seguir apostando a la candidatura municipalista, a mí me piden que colabore de muchas maneras, ¿no? Que esté, que meta el cuerpo, que te necesitamos. Y yo lo comparto aquí, la reflexión, y yo me pregunto, bueno, ahora mismo el movimiento que tenemos de la disidencia política en una marginalidad y una criminalización absoluta desde el imaginario colectivo, ¿no? O hegemónico, desde el imaginario hegemónico, necesitamos victorias reales, necesitamos conquistar cosas para seguir manteniéndonos. ¿Podemos en la administración tener esas conquistas lo suficientemente sólidas como para alimentar el movimiento? ¿O vamos a terminar gestionando la miseria y al final teniendo que mirar a la gente y decir, mira que es que desde aquí no se puede hacer más, como está ocurriendo, ¿no? Que sí, pero que es que ya esto, que es que aquí no se puede, que está, mira, que aquí pone, que esto dice la ley, que no se puede, que tenemos que seguir gestionando los boom inmobiliarios, esto que comentaba el compañero. Claro, yo me pregunto, es que eso nos va a restar, eso resta un montón, ¿eh? O sea, eso al movimiento, esa desilusión, esa incapacidad. Yo no sé si yo, pastora filigrana, querría estar en la administración gestionando miseria. Y después, porque es que es muy desilusionante para el movimiento, es decir, si nos sumaría o no nos sumaría. No sé, el debate es complicado. Aún así, yo tengo mucha necesidad de que avancemos en lo material. O sea, necesitamos verdaderamente avanzar. Tampoco hay muchas pistas, porque yo tengo claro eso de que tenemos que crear frentes comunes, tenemos que intentar decirle a todo el mundo que sus dolores de barriga, que a cada uno, que uno lo tiene por ser migrante sin papeles, otro lo tiene por estar precaria en la hostelería, otro lo tiene por vivir en un gueto, cada dolor de barriga que uno siente individualmente tiene un mismo motivo detrás, un mismo enemigo detrás, que quizás no vemos, pero que es el mismo. Yo tengo mucha necesidad de conseguir hilar todos esos malestares, crear frentes comunes, discursos comunes contra el poder. Además, tengo necesidad, además creo que es urgente actualmente. Entonces, claro, a mí ya me cabe todo, en el sentido de me podéis convencer de que el municipalismo es una herramienta. Pero creo que después de... O sea, si lo es, si vamos a avanzar en algo, habría que meterle el hombro. Lo que sí tenemos que hacer es debate sincero de si lo es o no, si nos va a restar o no con estas ideas que aquí estamos soltando. Porque no nos podemos permitir ni quemar a mucha gente, ni perder mucho tiempo, ni perder muchas energías, ni gestionar muchas más derrotas de las que ya de por sí
de por sí tenemos. En fin, es un debate difícil. Sí creo que, y ya con esto cierro, que para hacer esto, la próxima vez, tenemos que estar dejados menos de guía por la urgencia y la famosa ventana de oportunidad. Y sí creo mucho en lo que ha dicho Ana, de vamos a pensar con quién estamos haciendo esto. Se necesita una mínima afinidad política e ideológica, o por lo menos un mínimo objetivo común perfilado, porque después, en las batallas intestinales que estamos viendo por todas partes de la ventana de oportunidad, cuando llegan a la institución, es muy lamentable y pagamos unos precios muy altos. No solo la gente que está dentro, la gente que estamos fuera. O sea, aquí de verdad, que si me preguntáis de lo que más he sufrido, pues yo lo que más he sufrido son las peleas internas de Podemos Andalucía. Lo digo así, no hablando de lo municipal, ¿no? Porque al final, historias que yo no comprendo, realmente no comprendo, ni además tengo ganas de que me la expliquen, era lo que hacía que viniera una gente o no a manifestaciones, ¿no? A la manifestación última que he citado de la Fresa de Huelva, el 4 de diciembre que hicimos una manifestación grande en Málaga, ¿no? De las luchas intestinales de la gente que estaba en la institución dependía que se secundaran o no movilizaciones. Eso realmente es trágico a mi entender. Entonces, a la hora de si vamos a utilizar esta herramienta de lucha, si vamos a utilizar el municipalismo, si vamos a entrar en la institución porque nos creemos que es un vehículo válido para reforzar nuestras luchas, tenemos que ver también los compañeros de viaje y a lo mejor hace falta debatir y a lo mejor hace falta otro ciclo hasta que nos pongamos de acuerdo. Pero sin eso yo creo que vamos a seguir pagando un precio más caro que los réditos que le estamos sacando. Yo lo dejo ahí y estoy dispuesta a que me convenzáis de lo contrario. Bueno, pues buenas noches a todas y a todos. Yo soy Juan, vengo de Málaga y voy a hablar un poco porque hemos hecho un balance conjunto, en este caso Ganemos Jerez, Ganemos Córdoba y Málaga ahora, hemos hecho un balance conjunto del ciclo, hemos sacado las cuestiones comunes y bueno, pues las voy a exponer un poco aquí, ¿no? En primer lugar, volvemos al ámbito institucional después de pasar por dos experiencias de movimiento, pero también somos un poco diferentes en respecto a las anteriores experiencias institucionales en el sentido en el que no hemos gobernado, o sea, somos oposición y bueno, a lo mejor la experiencia y la forma en la que lo hemos vivido es diferente, ¿no? a las anteriores experiencias. Vamos a empezar hablando un poco de qué nos ha podido aportar este ciclo en los aspectos positivos, ¿no? Por un lado, hemos roto esa distancia o ese respeto distante que teníamos con la institución. La hemos desmitificado y, por otro lado, era algo que ya teníamos cierta certeza, pero la hemos confirmado que la institución tiene sus límites y muchos límites, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de ser oposición quizá nos ha condicionado y nos ha limitado la capacidad de influir o de aplicar políticas concretas, que aunque muchas veces después de ver las experiencias desde los gobiernos, tampoco es que sea muy viable desde el gobierno, pero no hemos tenido tanta capacidad de influir o de aplicar políticas, aunque también es cierto que nunca habíamos tenido tanta capacidad de influir también. O sea, que son las dos caras de una misma moneda, ¿no? Lo que sí hemos tenido capacidad, y que de hecho ha salido aquí ya con varios, tanto por parte de Ana y Pastora, la capacidad de acceder a la información. Pero no tanto de acceder a información, porque a lo mejor la información en principio está ahí, como decía Ana, es pública y se puede acceder a ella, sino sobre todo en principio, por eso yo he dicho en principio. Sobre todo lo que sí hemos tenido capacidad es de masticarla y de procesarla. Y eso muchas veces es una ventaja, el tener tiempo liberado, como también lo ha dicho Pastora, para masticar la información. Y también el estar ahí en ese entorno, porque si tú estás poniendo cerveza, pues a lo mejor hay detalles que se te escapan, mientras que si estás todo el día masticando información, pues ahí ya te hace abrirte ventanas y ideas de por dónde tengo que tirar y por dónde tengo que profundizar, ¿no? Y este masticar información, ¿para qué nos ha servido? Y eso sí nos ha servido, como os he dicho, pues nos ha servido quizás para romper ciertas hegemonías de discurso y de imaginario en las ciudades, ¿no? Es decir, había una hegemonía de lógica en la ciudad incuestionable, por ejemplo, ha salido aquí la cuestión de la turistificación, pues ciertas lógicas que eran incuestionables y que la labor que se ha ido realizando han ido cuestionando la turistificación como otras muchas cuestiones en nuestras ciudades, ¿no? Se ha roto la hegemonía de discurso, lo monolítico del discurso que había en las ciudades. Y quizá aquí te puede surgir una pregunta, decía, bueno, ya había oposición de izquierda, ¿por qué no se ha cuestionado? Esa otra cosa que también hemos encontrado
en la institución, es que hemos sacado temas que eran tabú y temas que a lo mejor era mejor no tocar, y que a lo mejor no me rentabiliza tanto en votos, que a lo mejor me voy a meter en lío, que no es como... O sea, eso también se ha notado, el hecho de que hayamos llegado a la institución respecto a otras experiencias anteriores, que hay ciertos poderes fácticos en la ciudad que era mejor no tocar y que se ha tocado y que se está cuestionando y que, por supuesto, nos ha costado pues no encontrar medios de comunicación, pues no encontrar sectores de la ciudad, sí, pero yo creo que estábamos ahí para eso, ¿no? No para llevarnos bien con todo el mundo. Por otro lado, masticar información y procesarla, a veces no es fácil transmitirla, porque los medios de comunicación son los mismos que tienen a las empresas a las que estás cuestionando. Por eso ha sido importante también crear nuestros propios medios de comunicación, que en el caso de las candidaturas se llaman igual, que Gente Corriente, y que es una publicación periódica que sacamos cada X tiempo, ¿no? Todo lo que he comentado, y eso es algo que también ha comentado Pastora, pues todo lo que he comentado no hubiese sido posible sin tener tiempo liberado y sin tener recursos y sin tener medios económicos. Y eso también nos lo ha dado a la institución respecto a otras experiencias anteriores, ¿no? El tener recursos para hacer todo este trabajo. Lo ha comentado antes, o sea, el poner sobre el tapete de temas y conflictos que estaban olvidados es un aporte nuevo. Y, de hecho, cuando lo hemos sacado, a veces nos hemos encontrado en soledad, tanto en la oposición como en la izquierda. Es decir, hemos sacado temas que en la izquierda se han puesto de perfil, ¿no? Un caso singular de Córdoba y Jerez, también para entender un poco la experiencia política, es que porque en Málaga esa casuística no se ha dado, cuando se ha planteado la posibilidad a mitad de la legislatura de entrar en los gobiernos, ha sido muy diferente la actitud de las candidaturas respecto a los que ya estaban en el gobierno. Es decir, las candidaturas las han afrontado desde el programa, los cuidados y la transparencia, y los que ya estaban en el gobierno hacían llamamientos retóricos al entendimiento, pero con poca voluntad de hacer un cambio real, ¿no? en estos escenarios. Estos procesos nos han permitido también romper una serie de mitos, ¿no? Vamos a repasar una serie de mitos respecto a la institución que hemos ido rompiendo. El primero de ellos es la imposibilidad de sostener la ética y los principios una vez que has alcanzado ciertas cotas de poder. Entendemos que nuestra experiencia demuestra que no, que se puede sostener la ética y los principios, incluso se puede imponer desde las propias prácticas, el ejemplo, y también hacer propuestas políticas que obligan a otras candidaturas y a otras organizaciones en la institución a ser transparentes y a mantener la ética, o que por lo menos se le vea más, ¿no? Otro mito que hemos superado y que creemos que ha sido importante es la imposibilidad de respetar la autonomía de los movimientos. Una vez que está la institución, la autonomía de los movimientos, pues hay que utilizar los movimientos para reforzarte. Ese mito lo hemos roto también, ¿no? Nosotros, cuando hemos llegado a la institución, no hemos llegado a la institución para cambiar, para un matiz al régimen. Nosotros venimos del 15M y el 15M era un movimiento que lo que venía era romper el régimen del 78 y sustituirlo por un nuevo régimen democrático desde abajo y desde las periferias. Entonces, la mejor tradición del municipalismo, la mejor tradición libertaria del municipalismo, es clave que, por un lado, nuestras candidaturas fuesen autónomas respecto a cualquier organización jerarquizada o centralizada, como partidos políticos determinados, y al mismo tiempo era crucial que nuestras candidaturas respeten la autonomía de los movimientos a toda costa, ¿no? La autonomía de los movimientos es intocable y eso es una cuestión clave, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, hemos sido voz de los movimientos de la institución y de las personas afectadas, pero ese respaldo y incluso a veces aportar recursos no venía supeditado a que nuestra marca estuviese por encima, a la rentabilidad política, a ponernos medallitas, no. O sea, el respeto absoluto a la autonomía de los movimientos ha sido clave, ¿no? Otro mito importante que se ha podido romper ha sido la incapacidad de cooperar con otras fuerzas políticas una vez que estás en la institución, porque ya lo que toca es competir. Nuestras candidaturas son un ejemplo de confluencia de personas, no de partidos, de organizaciones. Somos personas que hemos confluido, pero que a su vez procedemos de distintas experiencias de movimientos sociales, de partidos políticos, y se ha demostrado que se puede convivir y que se puede trabajar en común al mismo tiempo que tú sigues desarrollando tu labor en tus propios colectivos de procedencia, ¿no? Eso es un ejemplo de que sí se puede y que las confluencias de personas, no de organizaciones y no coaliciones, no confundamos confluencias con coaliciones, son posibles y son viables, ¿no? Y también es importante en ese sentido, más allá de nuestros propios nodos locales, pues las experiencias de redes que se están construyendo y que, bueno, que sobre todo mañana por la tarde podremos ver algunas de esas experiencias, ¿no? Otro mito que hemos intentado romper, que ha sido muy difícil de romper y que se hace lo que se puede, pero que creo que
que sí hemos avanzado es la imposibilidad de aplicar políticas feministas y de cuidado una vez que estás en la institución. No ha sido fácil, sobre todo en un medio tan patriarcal como es la institución, pero bueno, sí lo hemos intentado. Nuestros procesos no han abandonado los espacios pausados de reflexión conjunta, a pesar de los ritmos institucionales acelerados. Hemos intentado también tener nuestros propios tiempos de reflexión conjunta, de cuidados del clima grupal, de regulación de conflictos, etcétera. También hemos integrado en el cotidiano de nuestras prácticas pues la facilitación durante las reuniones, el consenso como protocolo de toma de decisiones o la ausencia de jerarquías internas. Yo creo que todo eso es feminismo y, bueno, en ese sentido pues lo hemos intentado y se puede, ¿no? Otra cuestión muy importante es la dificultad de conciliar la vida privada y los cuidados con la vida pública y laboral, ¿no? En general y en la institución es muy difícil compatibilizarlo. En ese sentido, lo que ha primado a toda costa es el absoluto respeto a la autorregulación de cada persona y de la conciliación de cada persona. Quizá un pero y un debe sería que, más allá de la autorregulación, habría que apostar por una revisión continua y un empuje continuo en que eso se cumpla y eso se dé. ¿Qué nos ha restado el ciclo? Porque no todos son cosas positivas, ¿no? ¿Qué nos ha podido restar? Una de las cosas que nos ha podido restar, no todas, ¿no? Quizás si comparamos desde los inicios, hay una disminución de la participación en nuestros espacios. Si bien han agregado a personas nuevas durante el proceso, si hacemos un balance hay menos personas participando en el inicio que en el final. Pero quizá ahí también hay que cuestionarse algo que también ha ido saliendo, ¿no? O sea, lo que es la precariedad cotidiana vital y de tiempos que hay y que te impiden sostener una intensidad de participación continua siempre a 100%, ¿no? Y que la participación fluctúa y que hay momentos en los que las personas priorizan la participación o priorizan estar en otras cosas. No todo el mundo está a tope todo el tiempo. Y también cierta tendencia a delegar. Una vez que te ganas la confianza, la gente también tiende a delegar y a dejarte a ti hacer lo que estás haciendo y dedicarse a otras cosas o en sus propios movimientos o a su propia vida, ¿no? Lo cierto es que podemos poner muchas excusas, pero también había una expectativa de desborde que no se ha dado. No ha habido un desborde, en los procesos no ha habido ese desborde. También quizá un fracaso, pero bendito fracaso, sobre todo en Córdoba y en Málaga, Jerez no se lo planteo así, también ha salido. Nuestras candidaturas municipalistas no son el fruto de un movimiento municipalista, es decir, las ciudades, y yo creo que en general todas no estaban. Había un movimiento municipalista súper organizado que como fin de la trayectoria llegaron a decir, bueno, pues ahora nos vamos a presentar unas elecciones. No, fue una ventana de oportunidad en la que gente de los movimientos y de determinados partidos políticos decidieron presentarse a las elecciones, pero no somos un fruto de un movimiento municipalista. Ese no movimiento municipalista tendimos a querer sustituirlo construyéndolo desde arriba en nuestras candidaturas. Sí, nos hicimos un esquema organizativo que al final, y viéndolo con la perspectiva y con la distancia y el tiempo, lo que parecía era que veníamos a sustituir a los movimientos y a la ciudadanía organizada, porque queríamos organizar a la gente dentro de nuestras candidaturas a nivel territorial y a nivel sectorial. Si lo hacemos así, adiós movimientos sociales, ya no hacen falta. Yo creo que ese era un error de partida que supimos rectificar, por un lado porque fracasó afortunadamente y por otro lado porque también hubo una reflexión colectiva de decir, este no es el camino. Jerez no cayó en ese error a priori y desde el principio apostaron por lo que hemos hecho también después Córdoba y Málaga, que es lo que comentaba antes, reforzar los movimientos, impulsarlos, pero respetando la autonomía, poniéndonos a su disposición y nada más, ¿no? Aún así, este desecho y este rechazar el modelo organizativo inicial no nos puede valer para quedarnos así felices y ya está, sino que tenemos que cuestionarnos pues cómo mejorar los causas de acogida y participación, los dispositivos de control y autocontrol interno, los mecanismos de regular y planificar, de relación y planificación conjunta con los movimientos, y hay un debe organizativo a plantearse y a cuestionarse para mejorar, ¿no? ¿Qué nos podría haber aportado este siglo y no supimos aprovechar o hacer, ¿no? Un poco en la línea de lo que estaba hablando antes. Si nuestras candidaturas no somos un movimiento, sino que estamos en la institución al servicio de los movimientos, quizás algo imprescindible que quizás no hemos sabido hacer o cuando lo hemos hecho ha sido un poco puntualmente y desorganizadamente, es tener un espacio de conjunto de estrategia y planificación con los movimientos. Si estamos al servicio de ello, quizás tendríamos que tener ese espacio. Es un objetivo que puede estar muy bien a priori, pero también es complejo. Por un lado, porque hay que respetar la autonomía de los movimientos y eso hace que sea complejo. Y por otro lado, los propios movimientos tienen mucha experiencia acumulada
de decepciones y malas experiencias con las experiencias institucionales, con lo cual también son muy reacios a relacionarse con un ámbito que está en la institución, ¿no? Entonces eso es una cuestión a trabajar y que es complicadora. Otra cosa que a veces se nos achaca es que no hemos tenido una actitud ganadora, pero quizá la primera pregunta en esta actitud ganadora sería ¿qué es ganar? Preguntarse qué es ganar. Ganar es sacar más votos que nadie, ganar es gobernar. Yo creo que una candidatura a una opción de partido clásico dirá rápidamente sí. Yo creo que tendremos que preguntarnos si gobernar a cualquier precio, ganar a cualquier precio, y en ese sentido volvemos a tener que remitirnos a nuestras fuentes. Nuestras fuentes son el 15M y el feminismo. Y el 15M y el feminismo le dan una gran importancia a los medios sobre los fines. Y no vale todo a toda costa, ¿no? Entonces se plantea una serie de premisas éticas, metodológicas, de cuidado, que hacen que ganar a cualquier coste y a cualquier precio no sea lo deseable, ¿no? Sí, y ya cerrando, y para hacer un resumen, algunas de las características o de rasgos comunes que hemos sacado de nuestra experiencia, que quizás en contraste con otras experiencias de nueva política que rápidamente han envejecido, pues, por ejemplo, son el enfrentamiento con los poderes reales, tanto de la especulación, las empresas de servicios, las entidades financieras, las guerras culturales, etcétera, el enfrentamiento con los poderes simbólicos, no solamente los reales, es decir, religiosos, clientelares, etcétera, las políticas feministas y de cuidado, las políticas de equidad social y territorial, la democracia real, institucional y interna e institucional, la apuesta por la sostenibilidad fuerte y la economía social, el respeto a la autonomía e iniciativa de los movimientos y las afectadas, el respeto y el respaldo a los llamados comunes urbanos, por ejemplo, los espacios ocupados o los espacios de gestión ciudadana, y la autonomía de nuestros propios procesos respecto a partidos políticos, gobiernos, cálculos electorales, guerras culturales, así como la transparencia, tanto económica, de gestión, como de decisiones. Muchas gracias a todas. Comenzamos ahora el coloquio. Lo que quería aprovechar que hay aquí en la primera fila alguna gente de Terrassa, de Santander, de Zaragoza, y quizá ellos también quisieran hacer un pequeño balance antes de pasar la palabra al coloquio. Si no queréis, no, ¿eh? Pero ya que estáis. Hola. Hola, ¿se me oye? Sí, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer tanto a Córdoba, Jerez y Málaga la oportunidad de estar aquí desde la otra punta del Estado, ¿no? Sí que me gustaría hacer unas pequeñas reflexiones desde el punto de vista de quiénes somos en Santander, ¿no? Formamos parte de la oposición, tenemos solamente un concejal, poquito. Pero sí que es cierto que para nosotros el acceso a las instituciones ha facilitado cosas que si hubiéramos seguido fuera, porque venimos de fuera, no habríamos conseguido. Una de ellas, bueno, hay que poner un poco en contexto que Santander es una ciudad en la que lleva gobernando la derecha 80 años. Los 40 del franquismo y los 40 que llevamos de democracia. No ha habido ningún recambio institucional y eso es un sufrimiento que llevamos a nuestra espalda, ¿no? Entonces, nosotros hemos conseguido en este periodo de 3 años y medio una de las cosas principales, creo que es la ruptura de la agenda municipal. Es decir, somos nosotros los que decidimos de qué se habla en Santander muchas veces. Ponemos encima de la mesa debates que allí jamás se habían podido imaginar, como puede ser el tema de la memoria histórica, el tema del feminismo, el tema de los derechos sociales de acceso a la vivienda, el tema de la remunicipalización, los contratos, las bajas temerarias, cómo funcionan las instituciones. Esa ruptura de la agenda institucional, a mí me parece que simplemente por eso, porque se escuchen otras voces dentro de las instituciones, de momento para nosotros el ciclo ha merecido la pena. La ruptura de la agenda institucional ha conseguido radicalizar a una oposición que jamás había funcionado, por lo menos en nuestra pequeña ciudad, somos 175.000 habitantes. Una oposición pues, en la que estaba el PSOE fundamentalmente y el PRC, que nunca habían hecho una oposición real porque simplemente se habían dedicado a pasar por las instituciones, como en muchas otras ciudades, y a formar parte de esa estructura clientelar
y de cooptación que el Partido Popular en nuestra ciudad había y sigue manteniendo, ¿no? Nosotros hemos conseguido llevar también y hacer acompañar a los movimientos sociales. Se ha creado allí, a iniciativa nuestra, y junto con ellos un protocolo antidesahucios en la ciudad de Santander. Y son los colectivos, hay 2 plataformas en Santander, la PA y Stop Desahucios, los que participan en las reuniones del ayuntamiento y los que nos han marcado a nosotros qué necesidades teníamos que llevar las instituciones para que eso fuese una política real de acceso a la vivienda y sobre todo en casos de emergencia social. Y también destacar el tema transversal que hemos tenido ahora, que es una cosa bastante loca, que era un cambio de políticas municipales en cuanto al transporte urbano. No sé si se ha oído fuera, bueno, se lo han llamado el Metrotús, partieron la ciudad. Las esperas en los autobuses llegaban a las 2 horas y pico, cuando antes en 5 minutos llegabas de una punta a otra de la ciudad. Bueno, ha sido una cosa muy loca, a base de infografías, bajadas temerarias, contratos a amigos, bueno, como funcionan un poco bastantes instituciones municipales. Eso ha generado, nosotros hemos acompañado a las asociaciones vecinales, que allí están cooptadas, como he dicho, por el Partido Popular. Se han creado asociaciones vecinales paralelas, plataformas paralelas, que nosotros hemos acompañado también en la institución y hemos conseguido en 6 meses que se paralice ese plan municipal y se vuelva otra vez a donde estábamos, que es realmente lo que quieren los vecinos, y se plantee la necesidad de una plataforma de movilidad por fin y de una mirada absolutamente global sobre las políticas de pues los carriles bici, de movilidad en Santander, ¿no? Yo estoy más de acuerdo en esa especie, antes lo comentaba con el compañero Armando, del positivismo loco, ¿no? Es que realmente lo que teníamos ya lo conocemos. Entonces, creo que el ciclo institucional no se ha acabado porque no nos ha dado tiempo. Es que estamos un poco inmersos en esa lógica que hemos comprado al capitalismo, de que queremos una victoria rápida y la queremos ya. Nosotros creo que debemos poner encima de la mesa que nuestra mirada es muchísimo más larga. Estoy con las compañeras que si queremos realmente transformar la sociedad, tenemos que hacer palanca entre el adentro y el afuera. Y simplemente diciendo, hemos estado 3 años y medio en las instituciones, esto no sirve, lo tenemos que desechar, cuando realmente no hemos explorado los límites, no nos hemos opuesto y no nos hemos opuesto en común. Estamos todo el rato hablando de las políticas que no se pueden hacer de los ayuntamientos porque las legislaciones no nos lo permiten, pero no nos hemos atrevido a pensar que juntos podemos cambiar estas legislaciones. No desde un ayuntamiento, ni desde 2, ni desde 3, pero juntos todas esas experiencias municipalistas, que es lo que mañana voy a contar, y ahora voy a hablar de mi libro, juntos todas esas experiencias municipalistas sí podemos cambiar, tanto en el Estado español como en nuestras comunidades, esas legislaciones para poder hacer las políticas que queremos. Y esa es un poco mi visión sí que positiva, que creo que debemos de seguir, tanto dentro como fuera, en las instituciones. La experiencia de Tarrasa, más que nada, porque creo que es más importante el coloquio, porque ya ha habido un montón de experiencias y mañana estaremos en el taller de remunicipalizaciones, explicando el proceso de remunicipalización del agua en Tarrasa. Y para nosotros, ¿no?, como comentaba Armando, creo que eso es uno de los ejes, ¿no?, que tendrían que ser fundamentales en las candidaturas municipalistas y sobre todo en servicios, ¿no?, fundamentales, ¿no?, considerados como derechos humanos, como es el agua, ¿no? Y que desde la oposición, cuando el equipo de gobierno no llevaba en su programa la remunicipalización, después de un contrato de 75 años, con el contrato más importante del ayuntamiento de 16 millones de euros al año, se haya conseguido la municipalización, de alguna manera nos dice que de algo ha servido el que hayamos hecho la apuesta por estar en las instituciones, evidentemente, con muchas de las cosas que ha salido por aquí que compartimos, pero que seguramente en ciudades intermedias, ¿no?, de 200.000 habitantes, la relación de fuerzas es diferente y se permiten ciertas posibilidades que en otros sitios seguramente más complicado. Pero también es cierto que si no hubiese habido un movimiento social que hubiese levantado la tapa y hubiese puesto encima de la mesa el debate del agua y se hubiese movilizado
para remunicipalizar el agua tampoco seguramente hubiese sido posible, ¿no? Entonces yo creo que a veces se dan estos hechos que seguramente no son muy habituales, de que entre la fuera y los cambios de la relación de fuerzas que se dan dentro permiten este tipo de aperturas y que al mismo tiempo indirectamente supone romper de alguna manera las relaciones de poder que se han establecido en la ciudad entre el partido que ha gobernado durante 40 años y los poderes fácticos que son los accionistas de esa empresa que ha estado gestionando el agua durante 75 años, ¿no? Y mañana ya seguiremos con el tema. Bueno, desde Zaragoza lo que habéis contado todo lo hemos vivido también muy intensamente, todo, absolutamente todo. Pero sí que yo, por lo menos desde mi punto de vista, quiero destacar que el haber llegado al gobierno nos ha permitido tener un altavoz mucho más potente para introducir los debates, porque al final esto es una guerra ideológica, es una batalla de ideas. Y antes no teníamos medios, ahora las tenemos. Precisamente dentro de 10 minutos nuestro alcalde va a entrar en la sexta a hablar de inmatriculaciones. 40 años después de que haya muerto Franco y hablamos de inmatriculaciones. Es curioso que tengamos tan tarde que meter estos debates. No solo eso, ha habido muchos. Y prueba de que hemos acertado es que los golpes que estamos recibiendo mediáticamente, judicialmente, son brutales. Eso quiere decir que ellos realmente entienden que estamos entrando en los debates esenciales que se contraponen a su poder. Y bueno, yo creo que desde el Gobierno, y allí hemos tenido una experiencia creo que bastante agradable, nos ha permitido tener más fuerza en ese debate y en esas ideas. Ahora, nos está costando mucho personalmente, como ha dicho, el ataque es muy fuerte, personalmente, políticamente, mediáticamente, judicialmente, es terrible. Gracias. Vale, deciros que el compañero Jaime del Sindicato de Inquilinas y de Inquilinos de Barcelona no vamos a poder hablar con él porque la coportavoza del sindicato está siendo desalojada ahora mismo y están allí con los mozos en plena pelea. Desde aquí nuestro apoyo, nuestro ánimo y bueno, esperemos que esa sea una batalla que podamos ganar. Está abierto el coloquio. Buenas. Yo voy a abordar un poco la pregunta que ha dejado Pastori, porque creo que también es un poco casi la más central o la más útil, ¿no? Por supuesto, bajo mi punto de vista. Y porque yo mismo me la he planteado muchas veces, ¿no? O sea, yo, buena parte de la actividad que hago más es lobby social, o sea, con las instituciones precisamente, pues trabajando llevamos bastante. A nosotros, además, ya así como colectivo, pues sí que nos ha servido bastante el que hayáis entrado mucho en instituciones, ¿no? Antes tú ibas con tu propuesta de ley de transparencia, de participación, a darte con el muro. Y bueno, con pequeñas ventanas de oportunidad de que, bueno, el Obama decía algo bonito y entonces uno decía, vamos, pues, podías colar alguna cosa. Y ahora directamente, pues puedes de vez en cuando hablar con gente que, si no te entiende, o en muchos casos a lo mejor por la formación también falta, pero por lo menos sí está dispuesto a entenderte. Entonces ya nada más que en el formato es otro. De todas maneras, a mí la mejor respuesta es sobre si realmente esto servía o no, que sí coincido con que es un machaque y demás, ¿no? Y yo que más me he movido por bastantes sitios, pues se van viendo cómo los equipos evolucionan y cómo la gente pierde o gana kilos y salud. Pero a mí la mejor respuesta me la dio Montoro. O sea, la ley de régimen de base local, ¿cuándo se ha cambiado y para qué se ha cambiado? O sea, curiosamente, entra un montón de gente en instituciones, entra un montón de gente de ayuntamientos y te intentan laminar las competencias, te intentan atar y demás. Eso obviamente porque efectivamente algo temen. Porque si no, no lo hubieran hecho. Esta gente va en la economía del mínimo esfuerzo, ¿no? Están ocupados con sus tramillas y, ¿sabes?, licitando con los colegas y tal. Entonces, para mí, en esa parte sí que me parece, ¿no? Otra cosa es que eso, que efectivamente creo que buena parte del queme se lo hacemos nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido la suerte, ¿no? Fui a Pamplona en principio a hacer algo con ellos precisamente de tema de transparencia, pero bueno, coincidió con crisis de gobierno y tal, y al final, bueno, pues tuve la suerte de poder pegarme una semana allí, casi que de vacaciones, ¿no? Pero viendo la historia, ¿no? Y me hacía mucha gracia porque
ellos son súper críticos, digo, la propia candidatura lanzada y era súper crítica. Pero sin embargo, si te pasas por allí, ves los centros sociales que han abierto y demás, ves que sin tampoco estar en el poder, o sea, desde una posición mayoritaria y demás, sí se han hecho un montón de cosas. Y eso sí es algo que por lo menos me gustaría dejar caer. Por supuesto, hay otra serie de sitios donde no se ha funcionado, donde ha habido... Pero en general, por donde yo me he ido moviendo, más o menos, sí que el paso se nota. Y muchas veces el problema es que eso, que no hay un relato, un discurso precisamente de las victorias, pero están ahí. Y solo con el hecho simplemente de que, por lo menos yo creo que sí en el imaginario del español medio, de que efectivamente ya eso del gobierno no es otra cosa, no es únicamente algo de expertos, sino que efectivamente puede entrar gente normal y demás, aunque luego no se impliquen, ¿vale? O sea, tiene pero creo que sí algo se iba quedando. Y creo que quizá el defecto está en que no se está jugando con ellos, o sea, no se está recordando lo suficiente. Simplemente eso. Bueno, muchísimas gracias, compañeros y compañeras, por este rato que nos estáis haciendo pasar. Yo soy Rafa Blázquez, concejal de Ganemos Córdoba. Nuestra agrupación de electores no está en el gobierno, sí está apoyando un acuerdo de investidura y, sobre todo, en la primera parte del mandato se consiguieron algunas cosas de las que sí que nos sentimos muy satisfechas, ¿no? Y satisfechos. Cosas como el que haya un mínimo vital de agua, es decir, que no se le pueda cortar agua a la gente porque no pueda pagarlo, o que la gente que está ocupando pisos de bancos pues, pueda empadronarse y que incluso solo con el título de empadronamiento pueda ser requisito, puede ser lo suficiente como para que pueda contratar suministros, ¿no? Cosas por el estilo, que uno que viene de la plataforma 15M estos desahucios, pues le parecían que eran importantes. Yo creo que la pregunta que hace Pastora es la clave, ¿no? Si son herramientas útiles. Pero también la compañera de Santander da una respuesta que quizás no hemos explorado todavía todas las posibilidades de la herramienta. Yo creo que es una herramienta, que no es la herramienta, no es la única herramienta, faltaría más. Para mí está claro que lo más importante es lo que ocurre en la calle y que esto puede ser una herramienta más que tiene que estar en complicidad y en sintonía con lo que ocurre en la calle. Y es verdad que a veces ha ocurrido que con estos movimientos municipalistas, en muchos lugares, se ha producido en algunos sitios un vaciamiento, eso es verdad. Eso es verdad. Y yo creo que una de las cosas que hay que intentar hacer, a pesar de que los tiempos son los que son y el día tiene 24 horas, es que la gente que venimos de movimientos sociales y que ponemos en pie las instituciones, tenemos que organizarnos la vida para seguir en los movimientos sociales. No podremos estar de portavoces, no podremos estar haciendo algunas funciones que no podemos hacerla porque somos al mismo tiempo representantes públicos, pero tenemos que mantener nuestra presencia en la asamblea, nuestro trabajo con nuestra gente, porque además yo creo que es una brújula para no perdernos. Si nos metemos en las instituciones y dejamos ese trabajo que veníamos haciendo, pues es muy posible que acabemos perdiéndonos. En definitiva, creo que es una herramienta que todavía queda trabajo por explorar y que desde luego, hagamos lo que hagamos, me parece muy bien las ideas que se han planteado, de verdad que lo pensemos, que vayamos con gente amiga, que nos cuidemos mucho para que esto tenga algún sentido de realmente de transformar la realidad en la que vivimos. Muchas gracias. Hola, soy Juan, soy empleado municipal. He escuchado esta noche aquí varias veces que os había encontrado en algunos sitios que la estructura municipal, la maquinaria, pone pegas. Pone pegas, tiene su lógica, tiene sus tiempos. En parte ocurre porque esta maquinaria está politizada y hay que cambiarla. La solución no puede ser que vengamos a la gente de Podemos, de Ganemos, de las confluencias y queramos que ahora los empleados se crean nuestros proyectos.
Esa no es la solución. La solución es hacer que los empleados públicos se crean cuál es su condición. Su condición es la de empleado público. Y deben de desempeñar su función con total lealtad al equipo de gobierno. El empresario es la ciudadanía, es quien decide quién pone a la dirección y quién la quita. El dueño de la empresa es la ciudadanía y los empleados deben ser conscientes de que trabajan para la ciudadanía, no para el alcalde de turno, ni para el equipo de turno. Si el equipo de turno trae un programa de político que a mí me guste más o menos, debe ser igual. Yo, de 8 a 3, no tengo que tener ideología política. Yo estoy aquí esta noche porque tengo una ideología política clara y definida, pero de 8 a 3 no la tengo. De 8 a 3 me debo al equipo de gobierno que la ciudadanía ha elegido. El mecanismo que hace falta ya urgente es que las nuevas confluencias, que lógicamente han llegado a los ayuntamientos y han zamarreado la situación, o sea, estamos viviendo un momento un poco complicado porque ni los empleados públicos están acostumbrados a este tipo nuevo de políticos, ni los políticos están acostumbrados a trabajar con una maquinaria que en muchos casos está muy oxidada. Tenemos que reconocernos públicamente las dos partes. Y el empleado público, de alguna forma, habrá que hacer un proceso de formación o de reciclaje, tiene que entender que el político de turno es su jefe y es quien marca las directrices en el marco de la ley, pero son los que marcan. Y me guste o no me guste, yo como empleado público debo ser leal a quien me dirige la empresa porque lo han elegido los ciudadanos. Quizá, no sé si será una tontería, pero quizá en los requisitos que se piden a los empleados públicos, sabéis que hay un temario que estudiar, tal y cual, de 30 temas. Hace ya unos años se han incluido 4 temas o 3 temas sobre violencia de género, igualdad de género. Se ha introducido ya ahí. Ya no es solamente hablar de la Constitución, de los cargos públicos, ya se habla de igualdad de género. Quizás haya que incluir temarios nuevos que hablen sobre valores de los empleados públicos, sobre criterios, sobre función, sobre objetivos, y reciclando a esta maquinaria, porque si no, es que no vamos a llegar nunca a ese entendernos. Y luego otra parte que también quería comentar es lo que decía el compañero de Pamplona en cuanto a rebajar la deuda. El objetivo de rebajar la deuda será malo o bueno dependiendo. O sea, yo creo que ya tenemos que huir de lo negro y lo blanco, también hay matices de grises. Habrá que ver esa deuda cómo se ha creado. Si se ha creado por una mala gestión y un despilfarro, lógicamente, bueno, pues esa deuda habrá que eliminarla, teniendo en cuenta que esa eliminación de la deuda no puede venir a perjudicar al bienestar de la gente. Pero cuando hay una deuda que se ha creado y está pendiente de que los acreedores, hablo por ejemplo de Jerez, donde ha habido muchas empresas pequeñas que han estado endeudadas con el ayuntamiento, o al revés. Hay empresas que han cerrado porque la deuda municipal les ha hecho imposible vivir. Esa deuda hay que pagarla. No podemos crear más paro porque el ayuntamiento no sea capaz de estar al día con estos proveedores. Entonces, yo creo que la deuda, bajarla o subirla, habrá que tener un debate más profundo porque, por ejemplo, en Madrid, Carmena habla de que ha reducido la deuda en no sé cuántos millones de euros y todo el mundo tiembla cuando escucha eso porque demuestra una buena gestión. Luego habrá que ver si esa deuda se está pagando a los bancos o a quién se está pagando. Pero habrá que hacer una buena gestión y demostrar a la gente que la izquierda y los movimientos nuevos son capaces de hacer gestión sin crear ningún despilfarro. Pero, en fin, es un debate que habrá que hacer más tranquilo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo voy a ser, no sé si un poco cenizo, quizá un poquito. Yo vengo de Madrid y bueno, me gustaría incidir un poco en pensar esta cuestión de si el municipalismo es o no es una herramienta válida o cómo podría ser una herramienta válida. Y os voy a poner algunos casos prácticos que enfrentamos en Madrid que yo creo que son bastante paradigmáticos de lo que podrían ser los límites, ¿no?, del municipalismo en ciudades pues, como Madrid, que son inmensas, son como monstruos
con distritos gigantescos y demás, pero que enfrentamos realmente lógicas bastante perversas. Voy a poner un par de ejemplos y el primero sobre cuestiones de urbanismo y de pelotazos inmobiliarios, que yo creo que es importante. O sea, tenemos ahora mismo, se supone, ¿no? Está gobernando ahora Madrid y sin embargo vamos a dar luz verde el día 20 al mayor pelotazo en Europa inmobiliario, que es la Operación Chamartín. Es un pelotazo inmobiliario tremendo, donde de alguna manera el área de desarrollo urbano sostenible, que es el que de alguna manera regularía o tendría que regular la cuestión urbanística, donde en el programa además tenemos un modelo de ciudad que habla de realizar una auditoría de los contratos de esa operación, de la Operación Chamartín, que ni siquiera son públicos. Algunas asociaciones y colectivos se los hemos pedido al ministro de Fomento actual por carta. También hemos pedido que al Consejo de Transparencia que se liberen porque no se conocen y tenemos dudas de su legalidad. Y sin embargo, este pelotazo que se supone que se va a lanzar en un 80% de terreno público, ¿no? Que es una cosa bastante bárbara, va a ver la luz, incluso con un incremento de terreno edificable para comercios o terciario del que tenía previsto Ana Botella. O sea, para que nos hagamos una idea, estamos hablando de una operación que es crear una megalópolis, básicamente una especie de, ellos lo llaman el BBVA y el grupo de promotores San José, que son los que están detrás de la operación, lo llaman mini Manhattan, ¿no? Construir una especie de Manhattan en medio de Madrid. O sea, si tenemos en cuenta un poco los lineamientos fundamentales del programa de Ahora Madrid y lo que tendría que haber sido el cambio, ¿no? O sea, y tener en cuenta pues, una ciudad cohesionada, un equilibrio territorial, toda una serie de elementos que son básicos. Máxime en Madrid, que es la ciudad o la región metropolitana más segregada de Europa, donde del noroeste al sureste hay saltos cualitativos de renta, pero a un nivel abismal. Es decir, rentas pues, elevadísimas en Pozuelo de 70.000 euros medias a rentas de 19.000 o 20.000 en Parla. O sea, imaginaos lo que supone, lo que puede suponer una operación de este tipo con más de 1 millón y pico mil metros cuadrados, vamos, de terciario en el centro norte de la ciudad. O sea, nos vemos con este tipo de paradojas y de, ¿no? O sea, de contradicciones tan fuertes. Que sea un gobierno del cambio el que vaya de alguna manera a patrocinar digamos, monstruo inmobiliario que tiene una lógica muy próxima a la del Partido Popular que ha gobernado durante tanto tiempo la ciudad. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que básicamente hace 2 días las asociaciones que hemos participado en la mesa, que nunca ha sido una mesa de participación, o sea, que todo hay que decirlo, una mesa que tenía que ver con esta operación, que tenía que ver con la información, nos hemos plantado y no hemos vuelto a ir, porque nos parecía que era blanquear ya un proyecto que poco tiene que ver con el cambio o con una lógica de cambio urbanística. O sea, imaginaos lo que significaría dar luz verde a esa operación. La subida de rentas de todo el territorio, la masificación en las carreteras. No hay ni siquiera informes de movilidad. Los hemos hecho Ecologistas en Acción y otros colectivos. Es decir, que Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, la Plataforma Zona Norte, el Instituto para la Democracia y el Municipalismo y otros tantos colectivos estén enfrente, ¿no? Pues es una aporía. Se supone que deberían estar escuchando y quienes deberían protagonizar ese modelo de ciudad deberían ser los barrios que están alrededor de Chamartín, que además tienen demandas de hace décadas. Pues no se ha hecho así y se ha obedecido básicamente a través de un proceso tremendamente opaco, pues porque no ha habido ni luz ni taquígrafos, ¿no? Esto que se decía al principio de la transparencia, en ningún momento. Esto lo dejo porque es una contradicción. ¿Qué estamos haciendo los movimientos en este caso? Pues establecer una dinámica de contrapoder, movilizar todo lo posible, intentar parar esa operación, intentar visibilizar lo que está sucediendo y lo que hay detrás, pero para que nos demos cuenta de que es problemático. ¿A qué achacamos nosotras esto muchas veces? A que la estructura del Gobierno de Madrid es presidencialista y a que se confía en figuras mediáticas sin ningún tipo de organización que al final tienen potestades y compromisos que no son controlables por ningún tipo de base. Y esto es una muestra. Tener prácticamente a todas las asociaciones y colectivos de Madrid enfrente en una operación de este tipo es brutal. Esto es uno de los elementos que a mí me parece que habría que pensar, ¿no? ¿Cómo es posible que esto se produzca? Y os cuento uno más de Madrid y luego un intento de solución, si queréis, rápido. O un intento, una propuesta para que no todo sea tan tremendamente, no sea tan brutal. Recientemente, en el mes de marzo, falleció un mantero que se llamaba Mambay en Madrid. Es decir, y bueno, sabéis, se montó un revuelo muy importante, un cruce de informaciones. Al final, lo que sabemos es que esta persona salía corriendo de un dispositivo policial
que asedia a los manteros en el centro de la ciudad, básicamente, y que lo hacen cada 2 por 3. Es decir, y bueno, pues después de pasar una vida corriendo, ¿no?, huyendo de la policía, pues esta persona falleció de un paro cardíaco, según han comentado al principio, o sea, los médicos. Al principio se negó radicalmente que esta persona hubiera huido de ningún sitio y que no pasaba nada en el centro, pero al final se tuvo que admitir que esta persona huía. Lo que no tiene sentido, desde mi punto de vista, o sea, es que las denuncias de los manteros hayan aumentado por violencia. Es decir, que desde que gobierna ahora Madrid, y es una cosa dicha por uno de los portavoces del Sindicato de Manteros de Madrid, o sea, haya aumentado, o sea, que realmente haya más violencia policial y más persecución ahora que con el Partido Popular. Es una cosa bastante fuerte, que significa también que hay un problema con la seguridad en Madrid, con el control de los cuerpos policiales en Madrid, que es algo bastante complicado y bastante problemático, y que también pone en tela de juicio pues, una cuestión claramente racista de las actuaciones policiales y del racismo estructural, básicamente, que hay también en nuestras propias instituciones. Yo creo que es importante señalar esto. O sea, señalar que esto también ha sucedido en Madrid y que es problemático, es decir, y que se va a seguir dando. O sea, y que básicamente los colectivos de manteros decían previamente, bueno, algún día nos iba a pasar, alguien iba a morir en una situación de este tipo. La cuestión está en que desde mi punto de vista, cuando uno permite, o cuando se permite, porque esto son lógicas complicadas, que estos personajes mediáticos o que haya ciertas, porque todavía no sabemos si se va a acabar ahora Madrid o no, porque Carmen ha dicho pues una cosa, ¿no?, que lo mismo se presenta ella con una corte de amigos, o sea, todavía no sabemos qué va a pasar en Madrid, no está muy claro. Pero quiero decir, cuando no hay figuras controlables y lo que falla es la organización, y aquí comparto gran parte del diagnóstico de las compañeras y los compañeros, que la premura desde el punto de vista de los movimientos fue problemática, porque no se pudo generar un tejido de contrapoder lo suficientemente fuerte como para poder controlar a estas figuras, o para poder controlar también y hacer un contrapeso con las lógicas y las inercias de una ciudad neoliberal tan bestia como Madrid. Pero creo que o pensamos o nos replanteamos la cuestión de la organización en sentido fuerte para este ciclo que empieza, y eso significa, que lo ha comentado un compañero también, seguir trabajando y a un nivel hacia afuera como activistas, tratando de participar en un montón de espacios, intentando además consolidar redes cada vez más sólidas y sobre todo no bajándonos, ¿no?, de las demandas más radicales que son esenciales en este ciclo, demandas de carácter habitacional que tienen que ver con la pobreza energética, que tienen que combatir el racismo estructural y sobre todo que tienen que no reproducir el urbanismo que hemos abandonado, que en el caso de Madrid está siendo pues, muy rampante. No cito ni gentrificación, ni turistificación, ni un montón de cosas más que estarían también en la agenda, que han salido, pero se está haciendo muy, muy poco. Entonces, ¿me parece el municipalismo una herramienta? Yo creo que sí puede seguir siendo una herramienta, pero creo que las lógicas de contrapoder tienen que atravesarlo y tiene que tener una densidad orgánica que no tiene todavía. Y eso me parece central pensar en ello. Y ya. Gracias. Vale, pues gracias por todas vuestras aportaciones. Tenemos que ir cerrando ya. Tenemos 2 días por delante para continuar con los debates a nivel más personal y espero que nos sirva a todas para crecer. Un aviso. Hay un autobús ahí en la puerta en principio, os montáis toda la gente de fuera, ¿vale?, que sois los que vais a tener más dificultad de encontrar a la gente de aquí Jerez si queda sitio porque se suba. Y bueno, hay compañeros por aquí que han venido en coche y eso. Vamos todo el mundo para Damajuana y vamos del tirón, que allí es donde vamos a hacer la cena, la gente de los inscritos, ¿vale?, para que, bueno, que tenemos que estar allí sobre las 10, ¿no?, como mucho. Y nada, que mañana comenzamos la actividad normal de la escuela, porque esto ha sido una cosa extraordinaria, en el centro de San Agustín, ¿de acuerdo?